Eibarko gain honetatik. Goizeko 10:00 hasi da Eibarren emakumeen saria. Aurten UCI mailako lasterketa nazioarteko maila duena eta munduko txirrindularirik onenak ekarri dituena. Álvaro García, egunon. Egunon, Arritxu, buenos días a todos. Una carrera que ha comenzado hace escasos kilómetros y les vemos ya casi llegando a Vergara, y en la que la lluvia parece que desde los primeros kilómetros protagonista. Siempre decimos, ¿no?, que la pena que las corredoras ya han salido frías, ya han salido mojadas, porque desde primera hora de la mañana aquí en Eibar, en Azitain, en el lugar en el que se ha dado la salida, pues mucha lluvia, la temperatura que no era muy fría, pero bueno, que ya salen con ese pequeño lastre. Sí, con ese handicap, digamos. Bueno, egia da, goiz-goizetik euria ari du, eta euri asko egin du, talden aurkezpena egin denean, eta COVID protokoloa dela eta txirrindulariei temperatura hartu zaienean. Guztira, 29 talde dira parte hartzen, eta 29 talde horietan 165 txirrindulari daude banatuta. Lasterketaren ibilbideak 117 kilometro ditu, eta aurten berrikuntza lasterketak, berrikuntza bere osotasunean du, nazioarteko maila du lasterketak, UCI kokatua dago, UCI egutegian kokatua dago, eta aurten amaiera Arrateko gainean izango du emakumeen lasterketa honek ere. Eibartik, Azitainen hasi, eta Gipuzkoa ezagutzen dutenentzat, esan, Eibartik Bergarara, Bergaratik Oñatira joango direla txirrindulariak, hor udanako mendatea igoko dute, eguneko lehen puntu beroa, 3. mailako mendatea udana, Jeitsi eta Legazpin tarteko helmuga izango da jokoan, handik Zumarragara, Zumarragatik Azkoitiara jaitsi, Urola Bailaran behera, eta iaia Zumaiaraino joango dira. Zumaian Arronan, hobeto esan da, Arroa behean, berriz ere Itziarko bidea hartuko dute txirrindulariek, ez da igoera tentea, oso igoera etzana da, alde horretatik Itziarkoa, gero bai jeitsiera baldintza hauetan arriskutsua izango dute Deba aldera, eta Deban tarteko helmuga jokatu ondoren Eibarrerako bidea egingo dute, eta ja txirrindulariak hortxe izango ditugu Arrateko bidean gora, Arrateko helmugaren bila. Álvaro, yo lo he contado muy fácil, se me ha hecho bastante fácil, he ido bastante bien de piernas, pero lo que decías tú, los primeros kilómetros han ido todas juntas porque han salido mojadas, y ese es un hándicap en el inicio de la carrera. Así es, veíamos el recorrido ahí sobreimpresionado. Es un recorrido en el que o se sube o se baja, no hay una zona llana, no hay una zona de recuperación. Las corredoras ya desde la misma línea de salida pues van ascendiendo el valle hasta comenzar la subida a Udana. Bajarán luego Urola buscando pues Azpeitia y subir hacia Itziar, como decías, desde Arrona, y ya luego por último el regreso hacia Eibar para subir hasta aquí, hasta el santuario de Arrate. Un terreno que no permite el descanso, un terreno que sí están aprovechando, como veíamos hace unos instantes, pues un grupo algo más numeroso que no ha podido coger diferencia, y ahora a otra ciclista que en solitario pues intenta marcharse. Seguro que vamos a ver muchos movimientos antes de la subida, porque también hay un número importante de ciclistas que ya en esa primera subida udana pues seguro que van a pasar dificultades, Arritxu. Bai, seguru, udanan lehenengo galbaea egingo da lasterketan, baina, ikusita txirrindularien maila zein den, eziko dugu esan ja lasterketa hor erabakitzen hasiko denik. Arrate izango da gaur hemen epaia emango duena, eta segurazki hor arte talde haundiek eta favoritoen taldeek lasterketa kontrolpean eraman nahiko dutela. Une honetan txirrindulariak hortxe doaz ja Bergara aldera, gero Oñatirako bidea hartzeko, eta Oñatin gaur goizetik Movistar taldeak gogoan izan du Gari Baños masaje emailea.
Bera, oinatiarra eta zori gaitzak eraman zuen gure artetik, gari bainoz otsailaren 20an Movistarrek goizean ere gogoan izan du gari, eta seguru oinatitik igarotzen denean lasterketa, ez Movistarreko bakarrik pelotoi osoak eta lasterketa berak ere gogoan izango du masaje maile oinatiarra, hain pieza garrantzitsua Movistarren egitura horretan. Badira, erasoak hor lasterketa buruan eta trekeko txirrindulariak hasi dira mugitzen, eta alemaniar bat dugu, une honetan lasterketa buruan, ugorrak hain zuzen ere, metro batzuek hartu ditu trekeko ziklistak, eta tartea, ez da oraindik ere handia, baina tartea irekitzen ari da. Parece que vamos a tener la primera escapada del día, porque Ugorrak está haciendo hueco. Por lo menos el primer movimiento serio, ¿no? Si es verdad que la corredora del Trek mira un poco para atrás, buscando pues compañía en esa aventura, porque queda mucho todavía, pero sí que parece que ha cogido ahí unos metros. Vamos a ver si por detrás, pues los de siempre, ¿no? Arranca el pelotón y al final ataque tras ataque termina neutralizándose, o si consigue algún pequeño grupo juntarse con ella y hacer algo más de camino. Vemos ahí muy importante, cuesta, ¿no?, en estos días habituallarse, echar la mano al bidón, pero es muy muy importante, porque al final el esfuerzo es el mismo y hay que hidratarse, hay que echar mano a esos geles, a esas barritas, para garantizar que luego cuando llegue a Rate todavía haya fuerzas. Hortxe ditugu San Prudentzioko errotondan eta bidegurutzean, oinatirako bidea hartzen lasterketa buruan diren txirrindulariak, oraindik ere Ugorrak bakarrik, baina ez dirudi bide luzea egingo duenik, hor bakardadean, hor aurrean berak ere atzera begiratzen du, ea norbait badatorren iesaldia arinago egin alizateko eta beste batzuekin lan egin alizateko hor lasterketa buruan, eta bai atzetik erantzuten ari dira eta aurki bat egingo dute trekeko txirrindulariarekin. San Prudentziotik jada, oinatirako bidean ditugu, Zubilagatik pasatuko dira, eta ikusten da berehala bat egingo du, tropelak ez du behimenik eman, eta luze eginda hori bai, erritmo bizian datoz, Ugorrakekin bat egitera, baina oraindik ere trekeko txirrindularia hortxe buruan dugu, ez ahaztu seguru, ondo erakutsi diela Markel Irizar oinatiarrak inguru hau bere taldeko txirrindulariei, Trek Segafredoko txirrindulariei. Erasoak bai ikusten ditugu, baina ez da, une honetan behintzat oraindik ere ez dago iesaldirik, ezin esan, eguneko iesaldia gorpuztu denik lehenengo kilometroak osatu ditugunean. Ahí vemos era yo con una corredora de Masi, el pelotón bastante estirado, porque es que es el momento de muchas corredoras de tratar de tener ese protagonismo, de marchar un poquito por delante, de tener sus minutos de televisión, que también es algo muy importante para las ciclistas. No sé si habías comentado, al final 166 ciclistas las que han tomado la salida a las 9:45, salida neutralizada desde Azitain, y a las 10 desde el centro, desde la Udala de Eibar, la plaza de Eibar. Hori da, Untzaga enparantza horretan eman zaio lasterketari hasiera ofiziala, baina Azitaindik era neutralizatuan joan da lasterketa, COVID protokoloa dela eta baldintza horiek bete egin behar izan direlako, se están cumpliendo los protocolos COVID, y la carrera, el corazón de la carrera ha estado en Azitain, todos los equipos, la toma de temperatura, reunión de motoenlaces. Decir que hay 36 motoenlaces en esta carrera, para este recorrido, una pasada, garantizando la seguridad de la carrera, la seguridad de las corredoras y la seguridad de todos los directores y jueces, conductores, bueno, lo que es la burbuja de la carrera. Y desde Azitain han ido neutralizadas hasta el centro de Eibar, a esa plaza de Unzaga, y allí se ha dado la salida oficial a este Gran Premio Eibar femenino, carrera internacional este año, y la que estamos retransmitiendo, igual que lo hicimos en el Memorial Balenciaga, por streaming. Y ya sabemos que nos está siguiendo mucha gente. Tenemos a la selección
chilena participando aquí y sabemos que a estas horas ya hay gente en Chile conectada con nosotros, siguiendo la carrera desde cerca. Saludos a todos los que estáis siguiendo la carrera por streaming y esperemos que disfrutéis de un gran ciclismo, porque el nivel de las corredoras que están aquí es impresionante y seguro que va a ser una gozada de carrera. Efectivamente, la selección chilena, una selección de las mejores corredoras del país que han tomado también hoy la salida, las veíamos en línea de salida, sí que más acostumbradas a otro clima, pues probablemente pasándolo todavía un poquito peor, ¿no? En la línea de salida. Y sí que comentabas efectivamente de la burbuja de carrera, pues tan importante, veíamos en esa rotonda, igual los espectadores podían escuchar unas señales acústicas, pues bueno, desde el Club Ciclista Ibarres el esfuerzo que hacen, no solamente en algo tan importante, ¿no?, como es tener esta señal de televisión, sino también en la seguridad de la propia carrera, con esas señales acústicas que intentan avisar a los ciclistas de las distintas dificultades. Es algo a tener en cuenta y un esfuerzo muy importante que yo creo que está dando sus frutos. Y vamos a recordar que el Club Ciclista Eibarres, bueno, organizó la primera carrera de la temporada en Guipúzcoa, una carrera junior. Luego fue escenario del final de la Vuelta al País Vasco. Luego se disputó aquí el Gran Premio Balenciaga, prueba puntuable para la Copa de España de aficionados. Y con una gran victoria del corredor Pau Miquel del Lizarte. Ahora tenemos la prueba femenina y bueno, todavía a Eibar pues les queda una carrera de juveniles, otra de cadetes. Es un club que trabaja muchísimo por el ciclismo, abarcando todo, lo que es el ciclismo en todas las categorías. Eredu dira eibartarrak eta hemendik eskertu besterik ez antolatzaileei egiten duten ahalegin hori txirrindularitzaren alde, maila guztietako txirrindularitzaren alde. Oñatiko sarreran ja Zubilagako bidegurutze utzita, erorikoa caída en el pelotón. Vemos alguna corredora de Laboral Cucha, alguna Masi. Vamos a ir, espero que todas se incorporen a la carrera. Ahí recuperamos, ahí, no sé si ha sido ahí atrás, justo en esa curva. Pero bueno, un momento en el que la carrera sí que se estiraba. Mira, efectivamente una corredora de la selección chilena también. Y esto que además pues a este grupito le va a dar un pequeño margen, a estas corredoras que ahora han cogido algo de diferencia, les va a dar un pequeño margen, tanto que el pelotón pues se recomponga, ¿no?, después de esa caída. Pero bueno, pues sí parecía que más o menos se podían reincorporar todas las corredoras. Tenemos dos guajardos en carrera. Una es la corredora chilena que se ha caído, pero bueno, parece que nos ha hecho mucho daño al menos. Y la otra, Mónica Guajardo. Un saludo a Mónica, que está haciendo Radio Vuelta y bueno, una gran profesional, igual que su hermano Juan Mari, que nos ayuda también en esta prueba de este gran nivel. Euskal Herrian munduko txirrindularirik onenak izatea ikaragarria da, eta joan den astean, bai ostegunean eta bai ostiralean, maila honetako txirrindularitzaz Nafarroan gozatu dugu. Bi lasterketa jokatu dira Nafarroan, lehenengoa Van Bleutenek irabazi zuen, bigarrena Arleniz Sierrak, gaur dugu hirugarren lasterketa eta oraindik ere honek jarraipena izango du, ze datorren aste artean Etzi Durangoko klasikoa jokatuko da. Beraz, goi mailako ziklismoaz gozatzeko 4 egun haundi, gaur hirugarrena, ea ala den eta ala gozatzen duzuen, ze txirrindulariek duten guztia emango dute eta benetan eskertzekoa da. Oñatin dugu lasterketa eta Oñatin gaur guztiok ere gogoan duguna Gari Baños da, Garikoitz Baños, esan dugu, otsailaren 20an hiltzela hor mendian, Aloina mendin, eta Movistarreko bera masaje emailea zen eta emakumezko taldearen egituraz arduratzen zen pertsona. Gaur goizetik taldean gogoan dute eta guk ere gogoan dugu
Halako pertsona berezia Gari Baños orain lasterketa bere herrian da, eta seguru dagoen tokitik irrifar egiten duela eta harro sentituko dela lasterketa bere herrian ikusita. Ez dakit imaginatuko zuen inoiz hau biziko zuenik, eta bertan, ez dago, baina bertan sentitzen dugu Gari Bañosen presentzia lasterketan. Bueno, eta ikusten dugu horre erorikoaren ondoren atzean gelditu direnek, batzuek lortu dute pelotoian sartzea, beste batzuek arazotxo gehiago dituzte pelotoiarekin bat egiteko, baina espero ezagun inolako eragozpenik gabe, oraindik ere asko falta baita arratera ailegatzeko hor pelotoiarekin bat egitea. 93 kilometro gelditzen dira helmugarako, eta lasterketa Oñatiko zeharbidean dugu, oraintxe pixka bat goruntzako joera duen errepide zatian. La carrera está en Oñate, justo en la variante de Oñate, en el cruce de Aránzazu. Pelotón compacto en estos momentos, y Álvaro, dentro de muy poco, la carrera empezará a subir a Udana, primera dificultad del día, aparte de la lluvia. Bueno, entonces diremos segunda dificultad del día, el Alto de Udana, puntuable de tercera categoría. Efectivamente, y vemos que ese grupo, claro, al ser tan numeroso, pues que no ha conseguido hacer diferencia, se ha vuelto a juntar ahí el pelotón, se abre también lo que es la carrera, se abre la cabeza de ese pelotón, y por detrás todavía algunas ciclistas que, bueno, ya no sabemos si fruto de la caída o también igual pues simplemente dejando ropa, ¿no? Y devolviendo los chubasqueros y demás ropa de lluvia a sus vehículos, pues se vuelven a reincorporar al pelotón. Ahí vemos el perfil, pues que prácticamente desde línea de salida, ¿no? Una constante, un constante sube hacia la parte ya más dura de Udana, que empezará, como dices, tras esta variante de Oñati. Bai, berehala izango dira Udanako lehen maldatan txirrindulariak, pelotoia zabal eginda dugu, ikusten dugu Movistarrek ere bere zenbait txirrindulari, Sheila edo Patiño hortxe aurrean kokatu dituela kontrol lana egiten, eta pelotoia bat eginda dator, erritmo honean, berehala hasiko dira Udanako maldatan gora. Gogoratu Eibarko sari nagusia dugula, eta Nafarroan ez bezala Bizkaia Durango ere parte hartzen ari da lasterketa honetan, etxeko lasterketan. Zepoza, gaur Bizkaia Durangoko neskak ere hemen ikusita COVID kasuak direla, eta txirrindulari batek COVID sintomak zituela, eta Nafarroako lasterketetan ezin izan du Bizkaia Durangok prekauzioz parte hartu, baina gaur bai. Gaur hemen dira, eta aste artean euren karreran Durangoko klasikoan izango dira Bizkaia Durangoko neskak, eta ez nola nahi gainera zerbait polita egiteko gogoarekin. Sandra Alonso hortxe dute taldeburu, Valentzian izugarrizko lasterketa egin zuen etapa garaipena ere lortu ere bai, taldearentzat nazioarteko lehenengo garaipena, naiz eta gogoratu behar dugun, Van Bleutenek lehenengo egunean erakustaldia eman eta lasterketa erabakita utzi zuela, baina benetan importantea izan zen Sandra Alonsok lortutako garaipen hori, erakutsiz hanka onak dituela, eta seguru gaur ere gogotsu zerbait polita egiteko intentzioarekin dela Sandra Alonso eta baita talde osoa ere. Bueno, ya estamos en la salida de Oñate. Enseguida, Álvaro, empezarán a subir Udana. Efectivamente, empezarán a subir Udana, y según hacías ese repaso, ¿no?, a corredoras, hay que tener en cuenta la participación aquí de ciclistas que han en estas últimas semanas, pues la propia Van Bleuten de Movistar, pues la veíamos exhibirse en Lecumberri, también en la Semana Valenciana, la tercera etapa de esa Semana Valenciana que era para Alice Barnes del Canyon, la última de esas etapas que era para Euska Sigar, la corredora de Bike Exchange, Sandra Alonso, que se llevaba también una etapa en esa Semana Valenciana. Todas estas ciclistas, aunque sí es verdad que es una prueba con un perfil muy distinto y mucho más exigente, pero que han tomado la salida de esta prueba, de este Gran Premio Ciudad de Eibar, Emakumen, Saria, y que le dan un nivel a la prueba enorme y una participación de lujo. Ahí vemos ya también que las corredoras del ALE se sitúan en la parte izquierda del pelotón,
en la parte derecha del pelotón, izquierda de sus pantallas, también el Movistar que empieza a tomar posiciones. Bueno, vamos a ver con qué actitud, ¿no?, afrontan esta subida a Udana, que en breves instantes pues va a empezar esa parte ya más exigente y puntuable. Eta ikusten da, nagusi Movistar taldea, ale ere oso erne, baina Movistarreko maillot urdinak dira une honetan nagusi pelotoi buru horretan, control del equipo Movistar, antes de empezar a subir Udana, enseguida va a empezar esa subida y ya está, todo preparado en Udana. En las primeras en los primeros kilómetros de esa subida vamos a perder la imagen y vamos a hacer un corte, damos paso a publicidad y volvemos con la subida a Udana.
Hortxe ditugu txirrindulariak udanan gora eta ja ikusten dugu pelotoi hori hausten ari dela eta zenbait txirrindularik lanak dituztela hor buru horretan aurrera egin ahal izateko. Eta aipatu behar dugu, zer gertatu den irudiekin, streaming bidez ematen ari gara eta ez dago seinalea leku guztietan eta hori gertatu da oinatitik udanako zati onaino oraindik ere teknologia guztia ez du besten da ez du hartzen. Erritmo benetan bizian, oso erritmo bizian, Bakchant taldeko ziklistak erritmoa markatzen ari direnak karrera utzi nahian hortxe udanako maldatan gora. Eta lehen Laboral Kutxako txirrindulariak aipatu ditugu. Esan behar dugu Laboral Kutxan badela txirrindulari gazte nafar bat, Idoia Eraso, demoraldi hasiera ikaragarria egiten ari dela. Ikasketak ere aurrera daramatza, momentu honetan beste txirrindulari asko bezala bete-betean hortxe doa azterketekin eta prestakuntzarekin, eta oso ondo erantzuten ari da Beasainen jokatutako Espainiako kopako lasterketan hor gelditu zen laugarren tokian 23 urte zazpikoetan lehenengo, baina nabarmendu behar duguna da oraintxe junior mailatik pasaberria dela Irantzu Beloki eta Garazi Estebez bezala Idoia Eraso maila honetara eta benetan demoraldi hasiera honetan demoraldiko sorpresa ezusteko bat da Idoia Erasorena. Ikusi duzu hor pantailan traken bitartez non datozen Laboral Kutxako txirrindulariak. Ikusi duzue Kuenka eta Uxo Ostolaza atzeratu eta gelditu dira horre izan den, osintxu inguruan izan den eroriko horretan, bortxe eten da gelditu dira eta ez dute lortu pelotoiarekin bat egitea. Estamos viendo cómo vienen las corredoras del Laboral Kutxa, Álvaro, y tenemos a Cuenca y Ostolaza con un tiempo perdido tras la caída esa que ha habido en la zona de Osintxu. Sí, veíamos el tracker sobreimpresionado con la tecnología del Mugo Cloud que nos permitía ver la velocidad, ¿no? Esa velocidad que en las rampas más duras de Udana estaba en torno a 19-18 kilómetros por hora, que da un poco imagen de lo exigente que está siendo la subida y también del fuerte ritmo que veíamos en cabeza de carrera, corredores del Bike Exchange, veíamos también alguna corredora del Trek, poniendo un ritmo muy fuerte, tratando de abrir un poco de diferencia. Y bueno, vamos a ver si conseguían. Había un grupo ahí de 10 o de 15 ciclistas que intentaban abrir ese pequeño hueco, pero bueno, por detrás tampoco dejaba mucho más margen. Y efectivamente a través de ese tracker que podíamos seguir la velocidad, la distancia de estas dos corredoras que habían sufrido la caída anterior y bueno, una posibilidad también de poder seguir la ubicación en tiempo real y los datos de estas corredoras. Vamos a aprovechar este momento que no tenemos señal para escuchar alguna de las entrevistas que tenemos preparadas. Efectivamente, ayer fue un día exigente por el recorrido y por la climatología, un día frío y de lluvia. Tuvimos a Anne ahí adelante peleando por la carrera y no, fue un buen día para el equipo, un día que estuvo muy activo. Para hoy tenemos otro equipo, hemos cambiado varias corredoras. Es un día más de típica clásica con repechos duros y tenemos un equipo fuerte para ello. Tenemos a Grace Brown y Sarah Roy aquí. Y nada, ya de cara al Gran Premio de Ciudad de Eibar, tenemos a Amanda Spratt, que viene a reforzar al equipo junto con Anne Santesteban, que obviamente tiene muchas ganas de triunfar en casa y dará mucha guerra. Bueno, después de una semana un poco dura que he pasado sin muy buenas sensaciones, ayer la recuperé un poco, aunque la carrera, no era una carrera tampoco para mi perfil, era muy dura y encima el tiempo la endureció bastante más. Hoy también es muy dura, lo que pasa es que me gusta bastante el recorrido que es y la verdad que todo el equipo tenemos muchas ganas para hoy, para darnos una segunda oportunidad con los equipos que están corriendo y lo mismo para el domingo. O sea, al final son carreras de aprender, de correr con los equipos más fuertes, aprender de ellos y aprender a sufrir mucho con ellos para poder progresar un poquito. Muchas gracias. Egia esan, hasieran kosta intzitzaigunez, demoraldia hastea, dena pixkat atzeatzen juntzan. Eta gero bainatzeko hilabete guztia karrezeteta daukagu, gaina karrera internazionalak ez, hemen bi Nafarroko hauek gero Eibar eta azkenikoa Durango.
Eta gero oso taldekideak Burgoseko itzela baita iteute, eta egia esan ilusio handikin ez, gutzako honore bada ez, olako mailako txirrindulariekin parte hartzea ez, askotan telebistan ikusten dituen txirrindulariak dira, eta beraien ondo neotea ez, irteeran oso ilusio handi saltzen dugun karrerak dira ez, atzoka oso gogorra izan zen, ibilbidea berezikila gogorra zen, eta guraldiak indikan areta gorrago intzun, eta beraien nivela ez, argi da, gu beste maila batean gaudela ez, indikan asko falta zaigula beraien mailara iristeko orduan, karrera hauek uke zentzu hortan lasai hartzeiteu ez, ikasteko bezala hartzen diteu, eta gehien bat disfrutatzeko ez, aldan modun, suportuz baino disfrutatuz. Eta Eibarreko karrera egia esan nik ilusioan dizartzen dut ez, etxetik angertu harrapatzen diten karrera bada, eta nik uste oso karrera polita izango ala, eta zuk esan dezun bezala, gero arrateko igoera horretan, nik uste espektakula handia emango dutela. Sortol, eta Anel, eta Aibarren, Bueno, atzo egia da egun oso gorra izan zala, ibilbideaz aparte, eguraldiak ezigun lagundu bapez, eta errepidiak txarto zabizen, orduen algenduna emon gendun, oberen akorre egon ziren, eta oso gitzik bukatu zabien, beraz horrek markau inzaben asko karrera. Gaur aldiz, moten dau euririk ez dugula eukingo, orduen alde horretatik ondo, baina errepidiak baita klasika bat izango basan bezala da, orduen ikusiko dugu aber nunca bizen, eta domekan etxeko errepidietatik ibiliko gara, orduen dirudi gogorra izango dala, eta maiera izango da oso polita, bezain gogorra, eta aldegun egingo dugu, eta bertan egongo gara. Atzo oso egun gogorra izan zen, rekorrido bati beragatik eta egualdixa batik, hotz asko pasau ginen, euri asko intzauen, eta horrek errepidien egoera desentok ertu zauen, eta horrek nik usteot asko baldintzatu zauela karreria. Eta, gaurko eguna oso gogorra izango da, igual ez da esportu handiri, baina nire ustez oso gogorra ingo da rekorridoa beragatik, eta dauen mailagatik noski. Eta, gure helburua da, aldoen eta onduen itxia, asko ikasti azkenin dago aukera bat munduko nenekin egoteko, eta aldoen onduenin, dana emun, betiko bezala, eta ikasi, eta burruka hau ez, pixka etorri egoteko aldoen eta geixen, eta Ibarrera begira, ez da ilusio handi saitzen duz niri personalki, eta nik uste da gure karrera bat arraten bukatzea, arratean bezalako portu mitiko baten. Niri personalki asko gustota jaten portu bat da, eta ilusio handi saitzen nuzten bertan karrera baten bukatzea. Bueno, pues no tengo mis mejores sensaciones, la verdad. Ayer hasta el principio de carrera ya hubo mucha limpieza, enseguida nos quedamos un grupo pequeño. Ya en el mediados de la carrera en Gembe y Goñi nos quedamos unas 20 corredoras y veía que igual iba a ir un poco mejor, pero después de la bajada y demás, pues el cuerpo me dijo que no y ya llegué a meta como pude, ¿no? Al final no estoy teniendo mi mejor año ni mis mejores sensaciones y espero que no se continúe así y que llegue el día que cambie las piernas. Y hoy no es una carrera que me venga muy bien porque los puertos son muy explosivos y yo no tengo nada explosiva, a mí cuanto la subida más larga sea me viene mejor. Pero tenemos a Arlenis que sabemos que está bien y que le viene mejor esta carrera que hoy, así que intentaremos llegar con ella lo más lejos posible. Y la carrera de Eibar, la verdad que si me encontrase bien y con ganas sería una carrera que estaría deseando correrla, porque terminar en Arrate, cuántos años he soñado con que las féminas tendríamos carreras así que intentaremos dar espectáculo aunque sea con las fuerzas que tengamos y que sea una carrera muy bonita. È la prima volta che vengo qui in Navarra per le corse delle donne e anche a Eibar. Non è per me una grande esperienza le corse di donne, ho fatto tanti uomini, Vuelta, Tour, grandi classiche, qualche volta anche le donne e mi piace. Ieri ho visto una corsa dura, molto dura, dal punto di vista del tempo e anche delle prestazioni delle ragazze. Oggi dicono che sia ancora così, vediamo domenica con la vostra corsa. Grazie mille. Prego.
Eta udana gainditu ondoren, jada Legazpirako bidean ditugu, lasterketa buruan gelditu diren 14 txirrindulari, 14 corredoras, cabeza de carrera. Estas 14 corredoras han quedado ahí en cabeza en esa subida a Udana. Ya dejamos Legazpia con esa meta volante y ya estamos en la salida de Legazpia, encaminando hacia Urretxu Zumárraga, y de ahí ya se entrarán por esa bajada del Urola hacia Izpurutxo para entrar en Azkoitia. Oraintxe lasterketako unerik lasaienetakoa izango dute txirrindulariek, behin udanako gaina gaindituta, 14 txirrindulari dira lasterketa buruan, tartea ez da ondia, la diferencia no es muy grande, pero bueno, tenemos un grupo de 14 corredoras destacadas tras ese paso de Udana. Eta badakigu lasterketatik kanpo txirrindulari bat baino gehiago gelditu dela, horien artean Laboral Kutxako Kuenka eta Ostolaza da lasterketatik kanpo dira txirrindulari horiek, beste asko ezala osintxun gogoratu eroriko bat izan dela, eta hor atzean gelditu diren zenbaitzuk ez dute aukerarik izan gero pelotoiarekin bat egiteko. Hotzik, bueno, esango dugu temperatura atsegina dela, baina ez dena batere atsegina, txirrindulariak bustita daudela, euria egin du irteran, euria egiten jarraitzen du, eta baldintzak ez dira atseginak bizikletarako, baina hauxe dagoena, hau ziklismoa da, eta egoera honetan ere, jakin egin behar da ibiltzen, batzuek habilidade gehiago izaten dute, beste batzuek baino, eta bakoitzak bereari atera behar dio etekina. Guipúzcoan gaude, para los que nos estáis siguiendo desde fuera de Guipúzcoa. Bueno, pues deciros que ayer hubo una carrera de juveniles muy cerca de aquí, en Segura, donde participaron 191 corredores. El vencedor fue Nicolás Alustiza, del equipo Bellota, pues justo un corredor de esta zona de Zumárraga. Y hoy tenemos la carrera femenina por la mañana con 165 corredoras, y hoy a la tarde, muy cerca de Eibar, en Mendaro, va a haber una carrera de cadetes donde van a participar 200, o sea, estamos en el límite. Había más de 260 peticiones para participar esta tarde en la carrera de Mendaro, y se ha tenido que cortar ahí en los 200 para que se pudiera cumplir el reglamento de la UCI. Guipúzcoa, una provincia en la que se está trabajando mucho y en la que tenemos que agradecer a todos los clubes y organizadores que en esta situación de COVID, pandemia, están apostando y están sacando adelante las carreras, aunque no es fácil, con muchas dificultades, pero encontrando fórmulas para garantizar la seguridad de todos los participantes. Y cuando hablamos de participantes estamos hablando no solo de los corredores, de todo lo que forma la burbuja del ciclismo, pero que hay que tener en cuenta y hay que valorar el esfuerzo que están haciendo las organizaciones. Lasterketa une honetan Zumarragan dugu eta berehala hartuko dute Azkoitiarako bidea. Tenemos la carrera ya colocada en Zumárraga, 14 en cabeza Álvaro, pero la diferencia no es grande. Una diferencia que efectivamente que no es muy abultada. Yo creo contar ahí ahora deben ser 9 ciclistas las que están por delante. De momento solamente he podido identificar, creo que Sheila Gutiérrez del equipo Movistar y Ariana Fidanza, la corredora en este caso del conjunto Bike Exchange. Vamos a ver si podemos averiguar los dorsales del resto de ciclistas y poner nombre y apellidos pues a estas corredoras que ahora marchan por delante con una diferencia que está en torno a los 20 segundos. Ahí vemos también al grupo principal, a la cola del grupo principal, atravesando Zumárraga, ya llegando al cruce para coger la carretera de Azkoitia, y nada, son apenas 20 segundos los que puedan tener estas corredoras de cabeza. Oso tarte txikiarekin, 14 dira azkenean lasterketa buruan doazen txirrindulariak, eta pelotoiari ateratzen dioten tartea, ez da tarte handia, tarte txikiarekin, baina hortxe dugu lasterketa une honetan Zumarragako
kanpokaldetik, oraintxe erietxeko bidegurutzean, eta berehala izango ditugu Urretxun, eta hortik jada Azkoitiarako bidean sartuko dira Aizpurutxotik barrena. Ese tramo de recorrido en el que van a entrar enseguida es con una tendencia hacia abajo, pero hay mucha curva, el estado del asfalto no es bueno, va a ser un poco complicadillo, pero bueno, digamos que no tiene ninguna otra dificultad. Beraz, lasterketa buruan diren bederatzi txirrindulari horiek, 74 kilometro faltan helmugarako tarte txikiarekin, baina une honetan jada Urretxun ditugu, jada Azkoitiarako bidea hartzeko prest. Veíamos en ese grupo trasero, esa cámara trasera, me parecía que era la corredora de Laboral Kutxa Beloki. Yo creo que tal vez no era pelotón principal, porque bueno, aquí por lo que nos marca en estos trackers, gracias al Moviglide, pues iría cortada, ¿no?, con respecto al pelotón en el que sí que marcha, por ejemplo, Idoia Eraso. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos recomponer por seguro la carrera. Efectivamente, pues ahí vemos que Eraso sería la única corredora en el pelotón principal, en este caso representando a Laboral Kutxa, y ya más atrás, más cortadas, digamos, el resto de ciclistas del equipo. Por lo tanto, pues bueno, ese grupo que veíamos que puede ser que estuviera pues cerquita, ¿no?, de coger al pelotón principal. Y como decías, Arritxu, ahí empieza en esta carretera, que esta primera parte sí está bien, ahora la salida de Urretxu, pero que bueno, que luego es muy curveada, en constante descenso, descendiendo el valle del Urola, y hasta llegar a Azkoitia, pues bueno, complicada, digamos, ¿no? Sí, bide ez da erraz-erraza, naiz eta beruntzako joera duen bidegurgune asko dago, eta zolua ere ez da batere ona. Baina, bueno, bederatziko taldeak arazorik gabe egingo du jaitsiera hori Azkoitiara heldu arte. Eta hortik zer, Azpeitia, Azkoitiatik Azpeitia, Zestoa eta Arroa behean jada Itziarralderako bidea hartuko dute txirrindulariek. Lasterketak guztira 117 kilometro baldin baditu, begira ja lehenengo kilometro desente horiek egin dituzte, ja 40 kilometro eginak dituzte, eta lasterketa bukatzeko 72 kilometro falta dira. Lasterketa bukatu Arrateko gainean bukatuko da gaur, lehen mailako mendatea, 7 kilometro goruntza izango dituzte hor amaieran, baina bien bitartean oraindik ere bidea egin behar da. Eta gogoan izan behar dugu, hemen izen handiak daudela, asko gainera, baina badira bi beste guztien gainetik nabarmentzen direnak, Van Vleuten eta Van der Breggen, biak ere gogoarekin, munduko txapelduna, Europako txapelduna, nagusi direnak mundu mailako ziklismoan, eta gaur ere hemen ikuskizuna eman nahiko duten txirrindulariak. Veíamos a Richu tal vez devolviendo o cogiendo un chubasquero, yo no he podido... Lo llevaba en la mano. Eso es, lo llevaba en la mano, yo no sé si eso, para dejarlo en el coche, o al contrario, cogiendo ropa seca, ¿no?, para cambiarse y para afrontar esta parte que al ser en ligero descenso, pues seguro que puede dejar frías a las corredoras. Ya he podido averiguar un dorsal más. Tenemos también en cabeza de carrera a Vita Ein, la corredora del Masi Tactic, que recordaremos que fue la vencedora en Beasain de esa primera prueba de la Copa España Femina Cofidis hace ya casi un mes, si no recuerdo mal. Bai, eta gogoratu behar dugu ere, joan den igandean, seguran, emakumezkoen Euskal Herria torneoko lasterketa izan genuela, eta bertan, adibidez, Naia Amondarainek, sopelako txirrindulari gipuzkoarrak gaztea bera, Gipuzkoako txapelketa irabazi zuen. Naia Amondarainen adierazpenak entzun ditugu, eta pentsa horrelako txirrindulari batentzat, zer den ametsa, nola egia bihurtzen den, ze munduko onenekin batera ari da gaur lehiatzen beraiekin hortxe doa ondoan, eta hori horrelako ziklista batentzat ikaragarria da. Antes hemos oído esas entrevistas hechas en Navarra estos días anteriores, y Álvaro, le oíamos decir a Naia Amondarain, la corredora guipuzcoana del Sopela,
pues que para ella ya era casi un premio estar aquí y poder correr con las mejores corredoras del mundo. Es impresionante la participación, el nivel de las corredoras que están participando en este Gran Premio Eibar femenino. Y en esta fuga, en este corte, que bueno, a falta de identificar con nombre y apellido, vemos representación de los grandes equipos de esta carrera, ¿no? El Bike Change, el Movistar, Ceratizid, veíamos también corredoras un poco más adelante del Français de Ye, Arkea creo que también está con representación, vemos una corredora de la LE, o sea, los grandes equipos que han filtrado a una ciclista, al menos a una ciclista aquí delante, y por lo tanto que es un corte que a buen seguro va a caminar, porque no va a ser fácil que se pongan de acuerdo en el pelotón, ¿no? En el pelotón principal, para intentar dar caza a este grupo cabecero. Por lo tanto, un corte importante, decíamos, de 9 ciclistas, entre ellas pues Vita Ein del Masi Tactic, Ariana Fidanza, la corredora del equipo Bike Change, o de Sheila Gutiérrez, la corredora de Movistar, que están presentes en ese corte y ya camino de Azkoitia. Hortxe ikusten ditugu, eta hor ikusten dugu adibidez, hortxe da Van der Breggen handia. Yo creo que se ha puesto el subasquero, Sí, creo. Seco. Sí, porque lo llevaba ahí en la mano y yo creo que llevaba otra prenda antes que no se le veía tan destacado el arcoíris de campeona del mundo. Antes se le veía el dorsal, ahora ya no. Yo creo que se ha puesto el chubasquero, probablemente lo ha cogido seco del coche y, como decíamos, afrontando esta parte que están tomando con bastante precaución, parece en el pelotón, todo este descenso, y creo que están llevando a Ipurucho ahí. Y lo que están intentando pues de mantener el calor corporal de cara a Itziar, será la próxima dificultad que afronten. Bai, baina Itziar ez da igoera pikoa, ez da malda tentea, beraz arazorik gabe gaindituko dute txirrindulari hauek, kontu gehiago izan beharko dute Itziarko jeitsiera horretan, Itziar eta Deba arteko bide horretan zolua ez da ondo egongo, eta hor badira bi urgune, gogoratzen dugu adibidez Balentziagaren oroimenezkoan zango erorikoa izan zen jeitsiera horretan, eta espero dezagun horrelakorik ez izatea, baina kontu izan beharko dute jeitsieraetan. Bueno, lasterketak koka dezagun tarte txikiarekin, baina bederatzi txirrindulari talde indartsuenek ordezkaritza badute ihesaldi horretan, bederatzi txirrindulari dira lasterketa buruan, eta tarte txikia ez da erabakigarria oraindik ere, baina eguneko ihesaldia gorpuztu da udanako igoera, eta tarte txikiarekin hortxe daude. Bederatzi txirrindulari buruan, eta gero pelotoi nagusia dator, jada pelotoi horrek kideak galdu ditu, aurrena osintxu inguruan izan den erorikoagatik, eta gero udanako aldek hankak lurrean jarriarazi dielako zenbait txirrindulariri, eta errealitatea zein den erakutsi. Hemen mundu honenak daude, maila handia da, eta maila neurgailua izan da urne horretan lasterketako lehen mendate hori udanako gaina. Lehenengo tarteko helmuga ere gainditu dute txirrindulariek, eta berehala izango ditugu horko igaro ordenak, ze oraindik ere horrelako daturik ez dugu. Baina une honetan bai, osatu dezakegula da aurrean diren bederatzi txirrindulari horiek, eta ikusten dugu Borrak adibidez Trekeko txirrindularia lehiakor dabiela hasiera-hasieratik, lehenengo bakarrik saiatu da, eta orain eguneko iesaldian tokia aurkitu du Trekeko ziklistak. Ya podemos identificar y poner nombre y apellidos a las 9 protagonistas de esta carrera, Álvaro. Sí, vamos a ir haciendo un repaso, ¿no?, a las corredoras que marchan aquí delante. Pues efectivamente está Sheila Gutiérrez del equipo Movistar. Tenemos también a Laura Tomasi, a la ciclista de la LE Ljubljana, que vemos ahí con ese maillot característico de color flúor, de amarillo flúor. Tenemos a Hannah Barnes, la ciclista de Reino Unido del equipo Canyon SRAM, Clara Coponi en representación del Français de Ye, que también le veíamos hace unos instantes en pantalla. Habíamos mencionado ya a Fidanza, a Ariana Fidanza del Team Bike Change, a Callan Canuel, la corredora que representa en esta fuga al equipo SD Works, al equipo de la campeona del mundo, Van der Breggen.
como decías, Chirihuorra, que ya formaba parte de algún corte ante ese dorsal 66, que también la corredora del Trek también ha sido capaz de estar en esta escapada que ahora protagoniza la carrera. Dos corredoras francesas también, en este caso, por un lado tenemos a Berlus, la corredora de Arkea, y también a Laura Asencio, que en este caso representa al equipo Ceraticid. Y también habíamos mencionado a Vita Hain, la corredora que ganó la primera prueba de Copa de España ahí en Beasain, que representa al Masi Tactic. Estas serían las ciclistas, como hemos visto también sobreimpresionado en pantalla, que forman parte de la fuga de cabeza de carrera Camino de Azkoitia. Bortxe Aizpurutxoko bidean eta irudietan ikusten duzuena da euriak jarraitzen duela eta zolua ez dagoela batere egoera honean. Sigue la lluvia y el asfalto, las condiciones del asfalto son muy peligrosas para las corredoras que están tomando con precaución esas constantes curvas que hay en este camino entre Urretxu y Azkoitia, pasando ahora mismo por Aizpurutxo, ya en la entrada de Aizpurutxo, 9 corredoras en cabeza, pero como yo soy de letras, comentábamos... culpa mía, son 10. No, yo es que soy de letras, pero ahora contando otra vez y haciendo un repaso, 10 corredoras. Pero lo que decíamos, Álvaro, es que el asfalto no da nada de confianza y hay que tomar precauciones porque si no aquí te vas al suelo. Sí, y lo están haciendo con precaución, sobre todo veíamos en cola de pelotón, ¿no? Que lo hacían, tomaban esas curvas con mucha precaución. Efectivamente, las 10 ciclistas que volvemos a repasar ahí, que podéis ver sobreimpresionadas en pantalla. Y decíamos, ahora sí que es verdad que están pasando por Aizpurutxo, que es una de las pocas rectas, yo creo que tiene la carretera. Pero bueno, el ritmo aquí delante marcan ahí 36 km por hora, que bueno, para cómo está la carretera, pues ya es una velocidad considerable. Y a falta de conocer la diferencia con el grupo perseguidor, se situaría en torno a los 30 segundos en este punto de la carrera. Bueno, oraintxe ikusten ditugu 76 kilometro faltan, lasterketa buruan, 9-10 txirrindulari direla, eta hortxe doaz, 10 euren artean ondo konpontzen ari dira, baina kontu handiz ari dira bidea egiten, zolua irristakor dago, eta ez dago arrokeriatarako eta jolaserako ere ez, kontu handiz hartu behar da, eta neurri guztiak hartu behar dira, arazorik ez izateko eta lasterketan arazorik gabe jarraitu ahal izateko. Eta baieztatzen digute bidean ditugun lagunek, bai Garazi Estebez eta baita Naia Amondarain ere kanpoan gelditu direla eta arazoak izan dituzte hasieratik eta gero udanan ezin izan dute aurrera egin. Eta seguimos en la misma situación con ese grupo de cabeza, vemos que el grupo va estirado y siguen con todas las precauciones posibles en ese camino hacia Azkoitia, constantes curvas y bueno, muchas dificultades para las corredoras, ya que la lluvia no está dando ninguna tregua y hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo las imágenes del grupo de cabeza, imaginamos que en el pelotón estará pasando lo mismo. Sí, y falta por conocer, será importante, ¿no?, conocer qué equipo es el que toma un poco el control en esa parte trasera, en ese pelotón trasero, pero bueno, la representación aquí delante en la que todos los equipos que están en condiciones, ¿no?, de aspirar por la disputa de la carrera tienen representantes. Sí que es verdad el equipo de Didier Merino, el Mones Woman Cycling Team, que no tiene aquí delante a ninguna representante, tampoco lo tiene el B-Pink o por ejemplo pues el Vizcaya Durango, que tampoco ha conseguido aquí meter a nadie delante. Son los equipos que bueno, que llegados al caso pues pueden animarse a controlar por detrás la carrera y por lo menos intentar evitar que estas 10 ciclistas no cojan una elevada diferencia. De momento sí que es verdad que parece que hay entendimiento entre ellas y que están haciendo camino. Ya tenemos los pasos de Udana y Legazpia. Udanako eta Legazpiko pasoak ja baditugu, eskuartean ditugu, eta Udanatik lehenengo tokian Team Bike txantaldeko Entzin pasada,
bigarrena Tyler Wiles, trekeko txirrindularia izan da, eta hirugarrena Works taldeko Carolan Canuel izan da. Hori udanan, eta Legazpin tarteko helmugatik lehenengo tokian Zekine, Workseko txirrindularia pasada, bigarrena Ella Harris, Kainoneko ziklista izan da, eta hirugarrena berriz Ariana Fidantza, Baikes taldeko ziklista izan da. Horiek izan dira udanako eta Legazpiko puntu bero horietatik lehenengo mendatea, lehenengo tarteko helmuga gaurko lasterketa honetan, Eibarko sari nagusian. Mendiari dagokionez Itziar gelditzen zaie arrate, amaierako arrateren aurretik, eta tarteko helmugei dagokienez, beste tarteko helmuga bat ere izango dute, behin Itziar jeitsita Deban jokoan izango baita eguneko bigarren tarteko helmuga. Las corredoras que, como comentabas, pues que han pasado en ese primer paso de montaña por delante, serían Ensing, hacemos de nuevo el repaso, Ensing, la corredora del Bike Exchange, en segunda posición Wills, la corredora norteamericana que representa al Trek Segafredo, Canuel, la corredora canadiense que también está ahora en fuga, representando al equipo SD Works. Estas son las tres primeras corredoras que han pasado Udana y bueno, como comentábamos, pues una de ellas, ¿no?, que ha podido aguantar en esas posiciones cabeceras y forma ahora parte de la fuga que vemos pues ya terminando prácticamente el descenso del Valle del Urola hasta llegar a Azkoitia. Bortxe jarraitzen dute 10 txirrindularik buruan, ez dugu euskal txirrindularirik buruan, baina bai euskal txirrindularien taldekideak hor buruan, eta horregatik aipatu nahi dugu Ane Santesteban. Sasoiko heldu da, Valentziko itzulian diskretoago ibili da, baina Nafarroan jada erakutsi du sasoi honean dela, eta gaur Gipuzkoan jokatuko den eta Donostiako klasikaren aurretik jokatuko den maila honetako etxeko lasterketan honena eman nahi du, protagonista izan nahi du, baina bukaeran une erabakigarrian, baina badezpada bere taldekideak badira da hor sartuta, beraz taldeak ez du atzean lanik egin behar, egoera erosoan direla atzean esango dugu. Naiz eta aldea ez den haundia eta kontrolpean dutela pelotoikoek ere esan beharko genuke. Oraindik ere jeitsierako joera duen bide horretan ditugu txirrindulariak, baina lasterketa burua aurki izango dugu Azkoitian, bide zail honi bukaera emanez geroia bide erosoagoa izango dute Azkoitia eta Azpeiti artean, Loiolako zuzengune horretan, eta ondoren zestoarako bidea hartuko dute, Lasaotik barrena, eta erosoago joango dira, ez da hain bide zaila. Están acabando ya esa bajada, digamos, de entre Urretxu y Azkoitia. Ahora ya viene un camino mucho mejor y van a ir con más tranquilidad todas las corredoras, las 10 de cabeza y el resto de corredoras también. No tenemos la diferencia entre el grupo de cabeza y el pelotón. Vemos que ya han entrado varios coches ahí en medio, quiere decir que habrá más de un minuto, pero no tenemos la referencia. Lo que sí estamos viendo que, por ejemplo, Ane Santesteban en la primera carrera de Guipúzcoa, pues quiere lucirse. En Navarra ya hemos visto que ya está cogiendo el punto de forma ideal, ya vienen sus grandes citas y ya está bien, y ya, bueno, por lo menos tiene alguna coequipier en cabeza para que ella y otras componentes de su equipo puedan ir un poco más tranquilas en ese pelotón. El equipo Team Bike Exchange, que ha venido pues con un equipo fuerte, lo han reforzado también con Amanda Spratt, bueno, un equipo impresionante, de muy buena calidad para hacer una muy buena carrera en este Gran Premio Eibar de nivel UCI. Efectivamente, una carrera profesional de nivel
UCI veíamos, como decías, a Fidanza, la compañera de equipo de Anne Santesteban, del equipo by Exchange, que está ahora en última posición, llamando al coche de equipo. Hay 3-4 vehículos allí, todavía no vemos a todos los directores, es difícil, ¿no? Porque al final son 10 corredores de 10 equipos distintos, ahí aprovechan esa variante de Azkoitia para el avituallamiento. Y lo cierto es que la diferencia, pues sí, probablemente esté aumentando. También es una zona muy difícil para pasar al pelotón, por lo tanto lo normal es que los coches no hayan podido alcanzar esta cabeza de carrera, pero sí que veíamos a Arkea también, que asistía a su ciclista aquí en cabeza de carrera. Pues aprovechando, ahora parece que tal vez no esté lloviendo, es muy valiente atreverse a decir, pero yo creo que ahora no les está lloviendo a las ciclistas y pues tal vez quitarse ese chubasquero, aprovechar para meterlo al coche de equipo, para que coja algo más de temperatura la ropa y volvérsela a poner, llegado el caso, y quedar un poco más abrigados. Ahí vemos ahora es la ciclista de Trek, que ya protagonizaba ese primer corte, pues superando Vergara, en este caso la alemana Worrack, que es la que estaba poniendo ritmo en este grupo de 10 que está en cabeza de carrera. Nos marcan 3 minutos 10 segundos ahora la diferencia con esta cola de pelotón, con esta parte del final del pelotón, que efectivamente está llegando al cruce de Losua de Gorla y por lo tanto pues que ni siquiera ha llegado a Azkoitia todavía. Eso es, la diferencia, bueno, ha aumentado y vemos constantemente a Van der Breggen ahí a cola de pelotón, otra vez está llamando al coche. Vamos a ver qué hace esta gran corredora. La diferencia no es grande, pero bueno, sensible sí en estos momentos, porque la cabeza está saliendo de Azkoitia y el pelotón está llegando a Azkoitia. Y el ritmo que vemos en el pelotón, sobre todo en esa parte trasera, pues bueno, aprovechando para cambiar de ropa, tal vez para pedir algo de avituallamiento, que hemos visto que están los auxiliares ahí en la variante. En cualquier caso, mucho más ritmo, mucho más entendimiento aquí en este grupo de cabeza con respecto al pelotón. Y sí es verdad que ya hemos visto en varias ocasiones a Van der Breggen en esa zona trasera. Por un lado, pues cabe pensar, ¿no?, que si ella tiene su cabeza o su vista puesta en disputar la carrera en esa subida final a Rate, pues bueno, de momento quiera evitar cualquier tipo de inconveniente, ir tranquila, no arriesgar cualquier caída en esa zona un poco más peligrosa. Y ya cuando llegue el momento pues más importante de la carrera, pues tomar esa posición más delantera, ¿no?, en el grupo principal, de cara a los ataques, de cara a los movimientos y de cara también a contar con esa compañera que tiene en cabeza de carrera, en este caso a Canoel, la corredora canadiense, que le puede echar una mano llegado el caso. Bai, ikusi dugu behin eta berriz aurreko txirrindulari handi hori, Van der Breggen, behin eta berriz pelotoiaren atzekaldean bere zuzendariari dei eginez, baina oraindik ere egia da asko falta dela, 56 kilometro falta dira helmugarako, eta horietatik gogoratu azken zazpiak goruntza oso goruntza izango dituztela, ze Eibartik Arraterako bidea egin beharko dute txirrindulariek, lehen mailako mendatea, 7 kilometroko igoera gogorrarekin. Baina atzean erabaki dute, iesaldiak ezin duela denbora gehiago hartu, erreferentziak oraintxe eman dizkigute eta 4 minutu terdiko tartea dago. La diferencia es importante, 4 minutos y medio, y ya vemos que en el pelotón han decidido que hay que controlar ese tiempo, y ya los equipos empiezan a trabajar para controlar esa diferencia, aunque todavía falta mucho, faltan 55 kilómetros para meta, y de esos 55 kilómetros queremos recordar que los 7 últimos son en subida. Y eso te iba a decir, qué subida, 7 kilómetros desde Eibar al Alto de Arrate hasta el santuario de Arrate. Los 2 últimos no, son en bajada, pero hay 5 kilómetros muy duros que van a ser los kilómetros que decidan esta carrera. 10 corredoras en cabeza con casi 5 minutos de diferencia, pero el pelotón ya empieza a avivar también el ritmo. Las corredoras del pelotón vienen a fila de A1 y ya
seguro que no creo que dejen que la escapada coja mucha más diferencia, porque ya puede ser serio, aunque volvemos a recordar que ese final es muy duro y la carrera se decidirá ahí. Bueno, así muy valientes, vamos a decir, ¿no?, en el pelotón, dejando tanto margen, cuando aquí, pues, si hay entendimiento y si son capaces de mantener, pues ya no te digo los 5 minutos, ¿no?, pero si son capaces de mantener 2 minutos y medio, 3 minutos, y alguna ciclista de este grupo cabecero tiene las condiciones para poder hacer una rápida ascensión final, pues bueno, no va a ser tan fácil echarla abajo. Y veíamos a Vita Ein, la corredora del Masi Tactics, saludando a la cámara. Los relevos aquí delante son rápidos, hay entendimiento, hay actitud, ¿no?, por darle continuidad. Y bueno, por detrás veíamos que se colocaban corredoras también de Movistar en posiciones cabeceras, entre otros equipos, con la intención, pues, de que esa diferencia, que no deja de subir, pues por lo menos se estabilice, ¿no? Ja da Azpeitian ditugu lasterketa buruan diren 10 txirrindulari horiek, eta ikusten genuen Masiko Vita Ein ze pozik zijoan, eta gogoratu behar dugu, hemen Beasainen, Espainiako kopako lasterketa jokatu zenean, garaipena lortu zuela eta oso lasterketa polita egin zuela. Ikusiko dugu nola dituen hankak gaur hemen beste maila bateko aurkariekin lasterketari aurre egiteko. Eta ze poza Sheila Gutierrez hor aurrean ikusita, Movistar taldeko ordezkaria iesaldian Sheila da, Errioxarra, eta osasun arazoak izan ditu, baina ja horiek behin gaindituta berriz ere ematen du lortzen ari dela berezko maila honori ematea. Sheila Gutierrez hortxe baitua eguneko iesaldian sartuta. Eta, bueno, nahasketaren bat badago, ze oraintxe 5 minutuz hitz egiten genuen, eta une honetan 3 minutu baino gutxiagoko tartean dagoela esan digute, beraz barkatu, da guri informazio hori eman digute, eta hori adierazi dizuegu. Une honetan pelotoiak kontrolpean daukate, eta da hori, tartean dagoen txirrindulariari honi ateratzen diote ia 3 minutu, eta pelotoiari 5 minututik gora. Hori da egoera, horrein Loiolako zuzengune horretan Azpeitian kokatu behar duguna. 10 corredoras en cabeza, a casi 3 minutos otra corredora y a 5 y medio más o menos, menos, pelotoia gertu da, oso gertu da. Sí, vemos este intento de la corredora del Bipink, un equipo que, pues, le iba a tocar tomar la responsabilidad, ¿no?, del pelotón principal. Y bueno, Zanardi, que se encuentra en esa posición intermedia, pero que yo creo que viene de delante a atrás y va a ser neutralizada por el pelotón, que ahora sí parece, pues, que ha tomado otra actitud y tiene otro ritmo, ¿no? Otra intención de no dejar marchar mucho más. Yo creo que están en Zestoa, puede ser. No, todavía están en Azpeitia, todavía no han salido de Azpeitia. Enseguida van a estar en la salida de Azpeitia con esa gasolinera que vamos a ver en la parte derecha de la pantalla, y la diferencia, pues, ahí rondando los 3 minutos al pelotón. Aurrean ondo ari dira erreleboak eta ematen, eta guztiak ari dira parte hartzen iesaldian, baina Zanardi, Bipinkakoa, oraintxe harrapatu dute, eta ikusten dugu pelotoitik, uste dugu Zerati-Zitleko txirrindulari bat dela aurrera egiten duena. Pelotoiaren erritmoa bizia da, lerrokatuta banan datoz txirrindulariak, eta horrek adierazten du erritmoa bizia dela. Eta aipatzen nuena, hortxe dago gasolindegia, eta Azpeitiko irteran ja lasterketa buruan diren, momentu honetan 9 txirrindulari horiek Zanardia da pelotoiaren babesean baita. Beraz, lasterketa burua eta pelotoiaren artean 3 minutu inguruko tartea, eta jada, lasterketa burua Azpeitia atzean uz. Ahora esa diferencia que nos dan de 2.50, que yo creo que es más razonable, ¿no?, que tengan ahí ya controlado, estabilizado
a las 10 ciclistas de cabeza. Y en el pelotón principal, pues ahí sí me parecía, justo atrapando a la corredora del Viping, a Zanardi, que había un poquito de descontrol, que tampoco había ningún equipo de una forma destacada, ¿no?, realizando ese trabajo de persecución. Entonces, bueno, a ver si se recompone un poco el grupo principal y vemos algún equipo que tome la responsabilidad, aunque evidentemente el ritmo que vemos ahora nada tiene que ver al que veíamos hace unos kilómetros, en el que aprovechaban las ciclistas para avituallarse y demás. Y vemos las imágenes son muy claras, el pelotón viene muy estirado, eso quiere decir que hay mucha velocidad en ese pelotón en estos momentos. Eta aldea murrizten ari da, la diferencia va decreciendo, menos en estos momentos sobre 2 minutos y medio entre cabeza de carrera y un pelotón muy estirado en el que constantemente están saltando corredoras, pero el fuerte ritmo que trae ahora el pelotón, saltar de ahí en estos momentos es muy difícil. Sí, gracias a los trackers podemos ver, pues por ejemplo, Idoia Eraso, la corredora de Laboral Cucha, que rueda en ese pelotón, marcan 44 km por hora, que es una velocidad nada desdeñable, por lo tanto pues está claro que el ritmo es elevado. Y veíamos ahí a Langdon, la corredora del Instafund Racing, que trata ahora de marcharse del grupo principal. Es que claro, te quedas ahí un poco, si vas en solitario te quedas un poco en tierra de nadie y es muy difícil que puedas hacer camino. Si es verdad que ahora pues un grupito de 3 o 4 pues tal vez sí que podría tener alguna opción, ¿no? Pero una corredora contra el pelotón y contra las 10 de cabeza pues se antoja difícil. Landon, oraintxe hortxe zubilana eginez aurreko 9 txirrindulariak eta pelotoiaren artean, eta une batean berriz ere zuzeneko irudiak berreskuratu bitartean iragarkiei tarte bat egingo diogu. Vamos a abrir una ventana a la publicidad, vamos a ver qué hay en el escaparate y volvemos con las imágenes en directo de este Gran Premio Eibar femenino.
Berriz ere baditugu irudiak, berreskuratu ditugu irudiak, estaldura arazoak izaten ari gara eta horregatik galtzen ditugu irudiak zenbait unetan, baina berriz ere berreskuratu ditugu eta gogoratu lasterketa Azpeitian utzi dugula, Azpeitiko irtera horretan, eta une honetan jada arruan dugu lasterketa buru hori, eta berehala ezkerretara hartuko dute Itziarko bideari ekiteko. Cabeza de carrera en Arrona abajo, enseguida cogerán hacia la izquierda y la carrera se encaminará hacia ese alto de Itziar. Es una subida tendida, no tiene ninguna rampa importante, por lo tanto lo harán sin ninguna dificultad, porque con el nivel que hay aquí no hay ningún problema para que estas corredoras afronten esa subida a Itziar. Luego sí tendrán que tener cuidado viendo cómo está el asfalto en esa bajada de Itziar hacia Deba. Helmugarako une honetan 40 kilometro eta aurreko txirrindulariek pelotoiari
2 minutu pasatxoko tartea ateratzen diote, lasterketa buruan 9 txirrindulari ditugunean. Y vemos que son ya menos de 40 kilómetros los que restan para la línea de meta. Se mantiene más o menos estable la situación de carrera con la fuga de las 10 ciclistas, que como decías, afronten esa subida a Itziar que no debe suponer grandes dificultades para ellas. Sí que es verdad, yo cada vez que vemos imágenes de fuga, a la corredora de Bike Exchange, a la compañera de Anne Santesteban, sí que vemos a Fidanza siempre ocupando las últimas posiciones, pues yo no sé si guardando, si queriendo tampoco colaborar en exceso con esa escapada y esperando algún movimiento que venga por detrás, ¿no? Pues ya sea de Amanda Spratt, también comentamos antes, de la corredora australiana, de la propia Anne Santesteban o de Urska Sigar, que también estuvo muy bien en la semana valenciana. Cualquiera de estas ciclistas seguro que tratará de ser protagonistas en esa parte final. Y ahí vemos, bueno, vamos a aprovechar que tenemos imágenes de línea de meta para comentar. Cualquier persona de Guipúzcoa de ciclismo conoce, ¿no?, esta llegada a Arrat. Bueno, sí es un final complicado porque una vez se afronta la subida y se llega a ese cruce de Súa, la carretera continúa subiendo ya de una manera menos exigente durante aproximadamente 1 kilómetro más, pero esos últimos 2 kilómetros aproximadamente son en descenso. Y hay una serie de curvas ya dentro de los 500 últimos metros, una de ellas muy rápida a izquierdas y luego pues un curveo izquierda-derecha, que dejan a los ciclistas pues al fondo de esa imagen, a falta de 100 metros, y prácticamente se suele decir, ¿verdad, Richu?, que el que entra en cabeza en esos últimos 500, 600 metros es muy difícil, efectivamente, es muy difícil que pierda la victoria en el caso de llegar a un pequeño grupo. Por lo tanto, pues bueno, la estrategia, y veíamos incluso esta mañana algún equipo que con el coche pues subía desde Acitain hasta arriba, probablemente para reconocer esos últimos 500 metros, y que cuando llegue la carrera, que cuando la ciclista llegue en ese pequeño grupo, aunque sea de 2 o 3 personas, sepa que es muy importante hacer ese esfuerzo de entrar en cabeza, trazar muy bien esas curvas y llegar, por lo tanto, en primer lugar a esta llegada, que es en ligero, bueno, en descenso, desde luego. Sí, una vez que dejamos atrás ese cruce de Isua, ya la colocación es súper importante, y sobre todo en esos 200 metros finales hay una curva en la que tienes que entrar primera si quieres ganar la carrera, si no es imposible. Esa curva decide la última victoria, bueno, decide la última y la primera victoria, decide la victoria. La carrera pues sigue su curso, mantienen esa diferencia de 2 minutos 2:20 las 9 corredoras de cabeza sobre el pelotón, que ya está enfilado en esa subida a Itziar. Ya han dejado atrás a Rona y ya a un buen ritmo vemos el pelotón subiendo a un buen ritmo hacia Itziar. 9 corredoras en cabeza, y vamos a recordar edo gogoratu egingo ditugu lasterketa buruan diren 9 txirrindulari horiek. 3 dorsala. Amar txirrindulari. Sheila Gutiérrez. 14 txirrindularia Laura Tomasi. 21 Hanna Barnes. 22 Clara Koponi. 42 Ariana Fidanza. 56 Carolan Canuel. 66 Trixi Warrak. 84 txirrindularia Gladys Berghust, eta 112 Laura Asencio, Zeratizit taldeko txirrindulari frantziarra, eta pelotoiari azken erreferentziak zioen 2 minutu eta 20 segundoko tartea ateratzen ziola. Eguraldiak aurkakoa esaten ez baldu, baldintza gogor hauetan, hotza ez du egiten, hori egia da, baina euripean lasterketan naiz eta une honetan, Arrateko gainean, ateriunea dugunean, ez du uste denbora emango duenik errepidea eta zolua legortzeko, baina, gutxienez bada notizia, une honetan euririk ez dugula Arraten. Tras Itziar, bajarán hacia Deva y se encontrarán con el asfalto mojado. Va a ser una bajada que la van a tener que hacer con mucho cuidado. Sobre todo hay un par de curvas un poco peligrosas y eso lo van a tener que hacer con cuidado. Y a partir de ahí,
pues ya enfilar hacia Eibar para afrontar esa subida final al santuario de Arrate, que será la que decida este Gran Premio Ciudad de Eibar. El kilómetro, bueno, a falta de 33 kilómetros a meta será cuando coronen Itziar, y veíamos ahí en el repaso del recorrido que nada más terminar la bajada en Deva disputarán la meta volante a falta de 27,6 kilómetros, y de ahí de nuevo la carretera empieza a picar para arriba, ascendiendo el valle del Deva hasta rodear Eibar y afrontar Usarcha y el posterior descenso hasta el santuario de Arrate, donde nos encontramos. La diferencia que marcan de momento 1.54 se va reduciendo, veíamos el ritmo, ¿no?, más organizado del pelotón principal, aunque en cabeza de carrera, yo insisto, si son capaces de mantener una diferencia, pues 2 minutos y medio, pues soñar, ¿no?, ¿por qué no?, con afrontar por delante esa subida final al santuario de Arrate, y si alguna de las corredoras tiene la capacidad, pues pelear por la subida rápida y llevarse el triunfo de este Gran Premio Ciudad de Eibar. Jarraitzen dute lasterketa buruan diren txirrindulariak, 2 minutu alde murrizten ari da pelotoia, eta aldea gero eta txigoa da. Honek esan nahi du atzekoek eta talde handiek lasterketa kontrolpean dutela, eta atzean eta Xila Gutierrez aurrean izan, Movistar bera du tiraka eta aldea txikitzen. Esan dugu lasta kontrolpean duela pelotoiak, eta garbi dago ateko igoera izango dela lasterketa erabakiko duena. Eta vamos a comentar que aunque tengan a Sheila Gutiérrez en cabeza, Movistar ha decidido mover la carrera y tener bajo control a esas corredoras que van en cabeza. Dos apuntes. Por un lado, está claro que Sheila Gutiérrez no es la baza hoy de Movistar, no es la mejor corredora para ellas. Efectivamente, en primera persona. Yo te iba a decir, el segundo apunte era que el Mo, desde luego, casi es de romper el pelotón. Les veíamos muy enfilados en esa... Están ahora en la subida a Itziar, y efectivamente es que es la propia Van Vleuten la que ha tomado los mandos de ese pelotón principal y va a provocar una gran selección. Yo espero que sí, en este caso la campeona del mundo, Van der Breggen, no ocupe una mejor posición de la que le veíamos hace unos kilómetros, que andaba pues con el chubas para arriba para abajo, pero bueno, seguro estará bien colocada o mejor colocada, y habrá podido ir sin inconveniente a este movimiento que proponía la corredora del equipo Movistar, la corredora de Países Bajos. Bueno, ikusten genuen, Van Vleuten bera zela erritmoa bizitzen, eta Van Vleutenen erritmoarekin atzean zenbait txirrindularik lanak zituzten erritmoari eusteko eta pelotoiaren erritmoan jarraitzeko. Lasterketa buruko txirrindulariek orain bai tarte oso txikia dute, eta esango genuke Deba ingururako agian jada irentsita ere izan daitezkela. Minutu terdiko tartea besterik ez dago lasterketa buruan diren txirrindulariak eta pelotoiaren artean. Aipatu duguna, Van Vleuten bera favorita handia bera, tiraka eta erritmoa gogortzen, lasterketa gogortzen. Agian berak nahi duen lasterketa antolatzen ari da Movistar taldeko liderra. Quizá, Álvaro, Van Vleuten está organizando la carrera según le conviene a ella misma. Ella sabe lo que necesita, la diferencia que necesita, y además tiene por delante una compañera que puede hacer de puente, pues en función de la táctica que tengan prevista. Pero los que no ha querido esperar ni siquiera llegar a Deva, que la carretera ya empieza a subir, sino que en la ascensión a Itziar, sin grandes desniveles, sin grandes porcentajes, pero bueno, al fin y al cabo una subida que va a lastrar las fuerzas de las ciclistas, ha decidido poner un fuerte ritmo en el pelotón en primera persona, ni siquiera con sus compañeras. Y bueno, la diferencia pues que se está resintiendo prácticamente en torno al minuto de ventaja para las 10 cabeza. Y bueno, ese descenso también hacia Deva, que comentabas, pues con el peligro pues al lado de la costa, ¿no? La carretera se divide con pequeños túneles, que también se va a afrontar con cautela y nada más superar ese sprint, especialmente al volante
de la localidad de Deva, pues ya la carretera ser ningún descanso, va a ser todo constante pues hacia Mendaro, el Goibar, en constante ascenso. Bortxe lasterketa erabakigarrira gerturatzen, baina oraindik ere Itziarko maldugu lasterketa, ez da igoera pikoa, igoera da erritmoan egingo dutena txirrindulariek, baina Banbleutenek etxaro nahi eta pelotoian bere izan da erritmoa aldatu bortitza jarri du eta hori pelotoian nabari da, tira arazoak izaten orain pelotoiko erritmoari eusteko eta jagoa lasterketa buruan diren ziklistek minutu eta segundoko tarte ateratzen diote orain Banbleuten buruan taldeari. Banbleuteni erantzuten Batrekeko ziklista ikusi besterik ez dago, Batrekek ere zer nolako lehen Elisa Longo, Lucinda Bran, txirrindulari oso importanteatik lasterketa mugitu duen taldea da, ze lehen benetako erasoa Trixi Uorrak jo du lasterketaz eta oso ondo erantzuna izan da. Orain berriz ere esango lasaialdia badatorrela eta tartea pixka bat aurreko bederatzi horiek egin dute, baina pelotoia txikia da. Aquí lección ya la ha hecho Banbleute porque ese pelotón es un pelotón reducido y en el momento probablemente en el que se haya apartado, porque ya ha hecho ese primer trabajo, pues aumentar, que ya se sitúa por encima de los 2 minutos, por lo tanto, pues bueno, el top pues para mover el árbol, ¿no? Que se dice coloquialmente, eso para... Y ver cómo están las cosas. Si hay alguien que flaquea un poquito más, si hay alguien que queda mal colocada y pues claro, desconocemos un trabajo ahora de persecución de alguna corredora un poquito más despistada, pero bueno, sobre la mesa de la ciclista del Movistar, de la campeona de Europa, que con la que va a afrontar esa parte del final de la carrera. A Richu, nos del Gazpi, que hemos visto pasar la carrera, nuestros amigos con esas campanas, eso es, pues les mandamos también un saludo a los amigos de Legazpi que están siguiendo la red. Legazpitik ere agurra bidali digute eta agurra begira kanpingo diegu arrateko gain honetatik oraintxe saindut kanpai hotsa entzuten dugu, deia mesetarako pentsatzen dut, lasterketaren zain dagoen jendea ere ikusten dugu arrateko honetan, berriz ere erasoak eta erasoan pentsa Banbleute erasoan Banbleuten Movistar taldeko liderrak nahi du 32 kilometro gelditzen dira, asko gelditzen da, duten erabat protagonista bihurtzen ari da. Falta mucho, está moviendo, está ella decidiendo a quién llevarse cada vez con el pelotón a fila de A1 y ella misma, la líder de Movistar, la que se está erigiendo en gran protagonista durante el año. Recordamos que delante del pelotón hay 9 corredoras con 2 minutos de ya buru horrek, honetan Alrun da, Katin Alrun, txirrindularigan norvegiarra, Movistar taldeko txirrindularia, eta oso lortzen ari dena gaztea da, eta honek ere esku bat botak eta buruan Banbleuten liderrari, un equipo imponente y con una y con otra están moviendo la carrera y a ese dorsal 1 Alrun que está echando una mano a Banbleuten organizando la carrera, endureciendo la carrera para cuando llegue el momentivo, pues para que todas las fuerzas no estén ahí al 100% y ya llegue la gente con dolor de piernas y con las fuerzas un poco más mermadas. Que en este caso sí que le dan continuidad a ese movimiento de Banbleuten, que ha ido un poquito para atrás, recuperación, a volver a cargar las pilas, ¿no?
El ritmo que ahora lo pone la corredora de Trek, que está ahí así en primera posición me ha parecido ver que era Taylor Williams, americana, y entre esas 4 o 5 corredoras que ahora ocupan la cabeza de carrera, yo creo que va a pelear por la carrera. Trek oso aktibo pelotoiztarren erasoa erantzunez eta batez ere Ailerruz, Katrin Norvegiarra da erritmo aldaketak egiten ari dena buru horretan eta ikusten genuena zen pelotze eginda genuela denak hilaran eta jendea ze igotzen ari dira, ez du ematen baina igotzen ari dira, itzien ari dira eta pelotoiko erritmoa bizi-bizia da. 30 kilometroetan izango dugu lasterketa eta itziarko gaina bego dute pelotoiko irudiak ikusten ari gara eta ya tenemos a pelotón, no a las escapadas en el alto de Itziar, o sea que las escapadas por ese punto. Efectivamente, era el comentario también que te iba a hacer, que ya han tenido que coronar de carrera. Vemos a Eraso que se mantiene en ese grupo principal de velocidad de 30 km por hora en las rampas más duras de Itziar, por lo tanto pues un fuerte ritmo. Y tenemos gente en la carretera que nos está ayudando dan una referencia, 1 minuto 10 segundos entre cabeza y el pelotón. Minuto 10 segundos, eskerrik asko bidetikan ari gatzaizuen zatzaizkigun guztioi, bai referentziak emanez, lasterketa nola datorren kontatuz, ze dura arazoak ditugu eta zenbait unetan pixka bat salduta gaude eta irudirik gabe, baina la gente nos está ayudando un montón, referencias que nos dan desde la carretera, la gente que nos está siguiendo, referencia de 1 minuto 10 segundos entre cabeza de carrera y pelotón. Que demuestra Richu el gran bocado que ha pegado Van Vleuten a esa diferencia en las rampas de Itziar. Recordemos una diferencia pues que andaba en torno a los 2 minutos, se reduce a poco más de 1 minuto. Y bueno, ese descenso que estarán afrontando ahora tanto cabeza de carrera como pelotón, que les dejará en Deva. Allí se disputa segunda y última punto caliente, segunda meta volante, y a partir de ahí pues ya camino de Eibar, rodear la localidad y empezar la ascensión a usar en el santuario de Arrate. Y vemos de nuevo imágenes de línea de meta. Eso es complicado, pues claro, con esa lluvia, con esa carretera mojada, pues puede haber ramitas en la superficie, en el asfalto, y que seguro que para las corredoras que quieran aspirar al triunfo, llegar muy bien colocadas y afrontar con mucha confianza esos últimos 500 metros. En la segunda hora de Aros, las corredoras han hecho 41 kilómetros, 700 metros, que era hacia abajo esa zona de entre Urretxu y Azkoitia. Y eso se nota, 41 kilómetros, 700 metros, kilómetros cubiertos durante la segunda hora de carrera en este Gran Premio de Eibar. Tercera edición, pero que no tiene nada que ver con las ediciones anteriores en cuanto a nivel, ni a cuanto a recorrido, ni en cuanto a final. Bukaera Arrateko gainean baita, emakumezkoen ia sari nagusian ez da inoiz hemen bukatu, bestetan behean izan ohi da ohiko tokian eta dela eta hartu diren neurrien artean hauxe beste bat bai Valentziagaren oroimenezkoak eta baita Eibar hiria sari nagusi amaiera hemen Arrateko gainean izatea. Hortxe, jarraiterketa buruan diren txirrindulariek, baina tartea gero eta txikiagoa minutuko tartea dago. Beste etentxo bat egingo iragarkiak entzungo ditugu eta erakusleioan dagoena ikusi eta lasterketaren azken zatiaren kontaketarekin eta irudiekin zuekin izango gara berriz ere.
Hementxe dugu lasterketa buruko 10 multzotxo hori, Deban jada, Itziarko pasoan lehenengo tokian Fidantza izan da, bigarren Bitajein, hirugarren Kanuel, Bitajein gogoratu Nafarrako lasterketetan 15. izan dela 2 egunetan, beraz sasoiko dago, Kanuel hirugarren, udanan ere hirugarren tokian pasada, une honetan mendiko sailkapeneko liderra litzateke, baina ikusiko dugu arraten zer gertatzen den, eta Bitajein Beasainen irabazi zuen, eta hemen ere erakusten ari da eguneko ihesaldian sartuta, eta mendia gerturatzen denean hanka honekin dela lasterketa honetan. Eibarko hiria sari nagusian, 10 bat buruan, lasterketaren burua eta pelotoiaren artean ez dago tarte handia, ze oraintxe pelotoia tarteko helmugan dugu, eta Deba ezagutzen duzuenentzat, oraintxe tren geltoki paretik pasako da pelotoia, Debako irteran izango genuke une honetan, ihesaldia, 10 txirrindulariz osatutako ihesaldia, eta Itziarko gainean izan duten tarte bera, la misma diferencia en el alto de Itziar y en la meta volante de Deba, 1 minuto 10 segundos, diferencia entre las 10 corredoras de cabeza y el pelotón. Veíamos a ese pelotón que justo estaba pasando por la meta volante, a la cabeza de carrera, ya saliendo de Deba, hacia el cruce con Mutriku y demás. Quien tiene boca se equivoca, decíamos antes que era Van Vleuten la corredora que ponía en primera persona ritmo, ese fuerte ritmo en la subida de Itziar, era el dorsal 1, nos traicionaba ahí bueno, que normalmente el dorsal 1 se suele dar a esa líder, era Katrin Alerur, la corredora noruega del Movistar, la que veíamos poner ese fuerte ritmo en la subida a Itziar, simplemente pues viendo que Van Vleuten las fuerzas las sigue teniendo intactas. Sí, y ya vemos también en cabeza alguna corredora del Río Miera, bueno, buena señal, sí, que a estas luego, alturas de carrera estén ahí. Y un pelotón reducido en el que pues consiguen mantener una cierta representación. Muy y abierto Trek con mucha autoridad en carrera y con mucha imagen en carrera. Ahí muchas ahora, corredoras de Trek sí, en cabeza de grupo. Vemos corredoras que en el caso de Trek o de Ale tienen representación por delante. Sí que vemos a 2 ciclistas del B-Pink aquí en esta parte derecha central a la hora de la pantalla, con las bicicletas de rosa. Al final es un equipo que sin representación delante pues está obligado un poco a tener algo más de presencia, a tomar algo de responsabilidad en este grupo principal, más allá del resto de conjuntos. También vemos en el caso de Movistar a la española Alicia González en muy buena posición en cabeza de pelotón, perdón, y ya esperando pues a lo que va a ser la batalla final, con la diferencia mucho más controlada. Ahora nos marcan 1 minuto y medio, las opciones pues claramente están en este grupo principal, donde también vemos ahora, según la cámara se va dejando caer, pues vemos a la campeona del mundo Van der Breggen, a corredoras del Vizcaya Durango, más corredoras del Río Miera, Cantabria Deporte también, que como decías, Arricho, es una alegría, ¿no?, ver a ciclistas de este conjunto. Van Vleuten llamando al coche con el chubasquero. Bueno, tenemos el paso por la meta volante de Deba, en el que en primera posición ha pasado Clara Coponi, segunda ha sido Bitajein y tercera Laura Tomasi. Este es el paso por la meta volante de Deba. Y lo que vemos es que de Legazpia a Deba, pues en las volantes no ha repetido ninguna. Entonces, el puesto en línea de meta. Eso es, la clasificación final será la que decida quién se lleva la clasificación de las metas volantes en este Gran Premio Ciudad de Eibar. Ahí veíamos que en este caso pues quedará la disputa, por un lado entre Coponi, que ha pasado la corredora de France Dillet en primera posición esta meta volante de Deba, y en el caso de Legazpi era la italiana Cecchini del conjunto SD Works, del conjunto de Países Bajos. Pues entre ellas dos, en función de la posición en línea de meta, estará la general, bueno, el premio de esta clasificación de metas volantes.
Y el equipo Valcar coge la iniciativa en el pelotón, han empezado a tirar, ahí vemos a Magri, Silvia Magri, trabajando y bueno, la primera consecuencia pues que la diferencia se está reduciendo, aunque se mantiene en torno a ese minuto y medio entre las 10 de cabeza y el pelotón. Y en cola de pelotón veíamos a Van Vleuten hablando con su director. Bueno, pues la carrera está llegando al momento importante. Solo quedan 24 kilómetros a meta. Ya han dejado Deva atrás, se dirigen ahora a Mendaro. Y de Mendaro, el Goibar, Eibar, y ya empezarán a subir esas rampas que les llevará o les traerá hasta donde estamos nosotros en este santuario de Arrate. Lo decimos nosotros tan rápido que parece que a nos mí duro, no me ha costado mucho, ¿no? Pero bueno, si les queda todavía... Pues, voy bien de piernas, sí. Álvaro. Prácticamente desde nivel del mar, desde Deva, vamos, desde la playa de Deva, desde nivel del mar, pues tendrán que subir hasta aquí, hasta el santuario de Arrate, en un perfil complicado y muy exigente para ellas. Y efectivamente, pues de forma autoritaria ahora el equipo Valcar italiano que coge los mandos del pelotón principal. Ahora vemos ahí en la cola de pelotón a Elisa Longoborghini, a la campeona de Italia, la corredora del Trek Segafredo, que se dejaba caer pues igual para hablar con su director, para coger algo de avituallamiento, probablemente también cerca del cierre de avituallamiento, pues tratando de coger esos últimos geles o barritas que necesiten en la parte final de la etapa. Pero siguen tirando las corredoras del Valcar, de ellas es la responsabilidad y la diferencia pues que se mantiene, pero bueno, van reduciendo poco a poco. Yo creo que van a intentar llegar con un minuto o así a Eibar, que es una diferencia importante, ¿eh? De las 10 corredoras que van en cabeza, vamos a tener en cuenta Vita Hein, por ejemplo. La vimos, mira, la que está tirando ahora mismo en cabeza, da el relevo, una corredora, bueno, una corpulencia importante, pero con una planta ciclista impresionante. Eta horrak ere hortxe da, oraintxe tiraka. Erreleboak xuxen eta oso ondo ematen ari dira, lasterketa buruan diren 10 txirrindulari horiek, eta atzean mugitu egin beharko dute, ze eutsi egiten diote aldeari. Valcar taldeak hartu du ardura pelotoian, baina ez dute aldea gutxitu edo txikitu, eta minutu eta 20 segundoko tartearekin hor jarraitzen dute. La que vemos que ya no pasa los relevos es Sheila Gutiérrez. Movistar ya está haciendo la labor de equipo para Van Vleuten o para Algerud. Bueno, a Algerud le hemos visto trabajar en la subida a Iciar, o sea, nos imaginamos que la número 6 hoy, Van Vleuten, es la líder del equipo y vemos que ya... ¡Ah, mira, caída! Una chilena. Sí, ahí en la parte izquierda. Pues probablemente ahí con ese canal lateral para el agua, pues que haya podido meter la rueda, pero bueno, parece que se va a poder reincorporar. En cualquier caso, sí que vemos ahí a Van Vleuten, que estaba en esa parte trasera y donde se ha producido el enganchón, la caída. Justamente Van Vleuten iba a comentar, también veíamos a Van der Breggen quitarse el chubasquero, probablemente les haya dejado de llover, también tienen una temperatura corporal ya, están en carrera, están calientes, y están quitándose esas prendas de más abrigo, pues para que el cuerpo transpire y para poder afrontar con garantías y sin ningún tipo de peso extra o de lastre, ¿no? esa parte final. Y bueno, ahí el Valcar que sigue controlando el pelotón, aunque el ímpetu de esta corredora que le hace coger unos metros con respecto al resto de ciclistas. Eta ematen dizkiguten erreferentziei esker ikusten dugu askoz ere abiadura handiagoa dagoela, segun eta zeunetan dauden, baina aurrekoak ere ez doaz mantxo, eta abiadura zenbaitunetan aurrekoena handiagoa da pelotoiena, baino une honetan aurrekoak zertxobait goruntza egiten duen ez bideak, abiadura txikiagoa dute, pelotoikoak zertxobait berutze egiten duen unean dira eta abiadura handiagoa dute, baina aurrekoen erritmo ona da eta lana egin beharko dute atzean aurrekoekin bat egiteko edo gutxienez kontrolpean izateko. Se están arreglando muy bien en cabeza, sí. El ritmo es muy bueno,
van a tener que trabajar atrás para dar alcance a estas, porque aquí hay buenas piernas y hay además acuerdo para trabajar. Sí que vimos allá a Vitaín, a la corredora del Masi Tactic, pedir un poquito más de colaboración, pues igual unos relevos algo más rápidos, o bueno, sí que hacía ese gesto, ¿no? Pidiendo a sus compañeras de aventura un poco más de colaboración, pero sí se ve, incluso ahora la propia Seila, que no sabemos si más para estorbar igual que para colaborar, pero que sí que está entrando a esos relevos también. Yo creo que Vita ha hecho su apuesta también, porque la vemos muy implicada, la vemos pues de cada 5 relevos son 10, pero de cada 5 relevos 2 son suyos, o sea que se está implicando, probablemente esté gastando un poco de más, luego lo puede echar en falta, ¿no? Pero creo que ella se conoce, sabe que está fuerte, lo ha demostrado en pruebas recientes, y con esa actitud pues está ahí dándolo todo en esta cabeza de carrera. Y vemos algún movimiento, yo no podía apreciar por detrás, saltar del pelotón a una ciclista, luego podemos comprobar de quién se trata. Baina aurrekoek maltzaga ez barkatu, oraindik ere maltzaga urruti dago, baina hor mendarora ailegatu aurretik, oraindik ere ritmo oso nean jarraitzen dute, eta ikusiko dugu, ze aldeari eutsi egiten diote, oraindik ere minututik gorako tarta dute, lasterketa mendaron dagoenean, eta mendarotik helmugara ja ez da asko gelditzen, eta minututik orako tarte horrekin segitzen dute. 20 kilometro besterik ez helmugarako, la cabeza de carrera ya está en Mendaro, últimos 20 kilómetros para que acabe la carrera, y desde el pelotón la que ha saltado es Agnieszka Franki, la corredora del Farto, una holandesa con un estilo impecable, y va muy fuerte, queriendo cazar a esas 10 corredoras que todavía son cabeza de carrera, con una diferencia de 1 minuto y 10 segundos. No hay acuerdo en el pelotón, hay bastante desorganización, y vemos que hay corredoras sueltas, muchos ataques en estos momentos. Vamos a ver, pero la diferencia se mantiene en torno a esos minuto y 10 segundos. Recordamos que es la misma diferencia que tenían en el Alto de Iciar. Es bonito ver ahí a la corredora del equipo Farto, del equipo gallego, que en este año debutan como equipo UCI. Pues estos equipos humildes son una carrera de tanto nivel, y a tan solo allá menos de 20 kilómetros para el final, que tengan la capacidad pues de intentar ser protagonistas. Ahora vemos que en el pelotón sí que ha habido un corte más amplio, más importante, y también es normal que no se entiendan en el pelotón con tanta representación por parte de todos los equipos por delante. Es decir, los grandes equipos, repasábamos antes, Movistar, Ale, Canyon, el propio France de Lleva, Exchange, Arkea, todos ellos tienen representación delante. Entonces, bueno, juegas ese doble papel de no tiro delante pero tampoco tiro detrás, y se crea una situación de carrera pues un poco complicada. La diferencia, de todas maneras, parece que se estabiliza ahí en torno al minuto. Bai, horixe da minututik gora, oraindik ere tartea, baina ez diete asko jan, Itziarko gaina eta Mendaro artean. Mendarotik Elgoibarra joango dira txirrindulariak, eta Elgoibartik Eibarra jada azken igoera horri aurre egiteko. Berriz ere euria egiten die ziklistei, orain doazen inguruan euria ari du, baina esan dezagun ja gaur irterarako ja bustita ziren txirrindulariak, eta horrelaxe jarraitzen ari dira. Erasoak ere hasi dira, aurreko multzo horretan, empiezan los ataques en el grupo de las escapadas. Ya empiezan los intereses, ¿no?, personales de cada una. Hay corredoras aquí delante que van a jugar su propia baza, y hay otras que tienen la vista puesta en el retrovisor, esperando pues que sus líderes por detrás se muevan y prueben suerte. Pues por lo tanto esa doble situación que, por ejemplo, en el caso de Seila, claramente está esperando a ver qué ocurre por detrás, ¿no? La veíamos ahí en esas últimas posiciones de este grupo cabecero. Y aquí son ahora 5 las corredoras, incluida la del Farto que ya mencionábamos, a Agneta Franke. Son con ella 5 en total las corredoras que forman este grupo intermedio de contraataque. Vemos una ciclista más por detrás, y ya al fondo el pelotón principal. 53 segundos lo que le dan ahora a este grupo de pérdida, de desventaja
con respecto a la cabeza de carrera. Ziortza Isasi se ha metido en ese grupito de 5 que, bueno, las 10 de cabeza a este grupo de 5 ya le saca 50 segundos más o menos, en torno al minuto 20 al pelotón, grupo de cabeza que está en Alzola en estos momentos. 10 txirrindularik jarraitzen dute buruan eta abiadura bizian eta erreleboetan txukun bakoitzak bere lekukotza emanez hortxe jarraitzen dute, indarrak dituzte oraindik ere Altzolan erreferentzia berriak hartuko ditugu, baina 50 segundoko tartea badute atzetik datozen 5 txirrindulariri eta gero pelotoia hauek atzerago, minutu terdiko tartea. Eta orain esango dizuegu nortzu diren hor datozen ziklistak eta atzeko boskote horren osaketa egingo dugu, bai ikusi dugu Ziortza Isasi euskal txirrindularia dela hor datorrenetako bat. Igoera ez da bere gauzarik ezaugarririk indartsuena, baina lauean pelotoian mina handia egin dezake, oso ona baita, oso txirrindulari indartsua baita. Pistan ere asko ibiltzen dena eta ibilbide hau egokia da. Arazoak gero arraten izan ditzake, baina une honetan lan handia egin lezake eta gerturatu ere bai aurrean diren 10 txirrindulari horien gana. Lasterketak oraintxe pelotoia Altzolan dugu eta lasterketa buruaia Elgoibarra gerturatzen 10 txirrindulari buruan, 47 segundora boskote bat dator eta minutu terdira pelotoia. Ahí marcan los coches que intentan pasar para adelante y ese pequeño obstáculo. El pelotón que tiene una actitud, la verdad, sorprendente, ¿no? En el sentido de que da la sensación de que muchos de los grandes equipos confían más en la baza que tienen por delante que en las opciones que puedan jugar desde atrás. Ahí vemos corredores de la LE, corredores del Bike Exchange que se mantienen en esas posiciones cabeceras pero casi bloqueando, ¿no? Y de nuevo esos obstáculos que, como mencionábamos antes, pues desde el Club Ciclista Ibarres con ese diseño de señales acústicas que lo que hacen es avisar a los corredores, a las corredoras en este caso, de un obstáculo en la calzada y le permite pues evitarlo de una manera más segura. Ahí con el apoyo de los motos enlaces que también comentabas tú, Arritxu, la enorme presencia de motos enlace que también en las carreteras de País Vasco pues hace necesario, ¿no? Pues esas isletas, cruces y demás obstáculos que pueden poner en peligro la propia carrera. Bueno, jada Elgoibarko sarrera horretan lasterketa buruan diren 10 txirrindulari horiek, eta helmuga gero eta gertuago, 15 kilometro terdi helmugarako, baina ez pentsa horrelako bidea izango dutenik helmugaraino, hor bukaeran eguneko zailtasunik handiena izango dute, arrateko maldak, eta hor bai erakutsi egin beharko da zer nolako indarra gelditzen den hanka horietan. Pelotoian Trekek ardura hartu du, aldea murrizteko, Trek lanean eta baiketxan jere esango genuke lanean hain jarri dela. Ja, ez dago konfidantzarik pelotoian aurrean diren txirrindulari horiekiko, iesaldiko txirrindulariekiko, horiek beste lan bat egin behartzen duten, beren liderren aldeko lana, oso ondo betetako lana izan da, eta orain ja liderren benetako ordua dator. Eta esan dugu, aurrean 10 txirrindulari direla, gero boskote bat datorrela, non Ziortza Isasi dagoen, boskote hori aurreko 10 txirrindulari horietara gerturatzen ari da. Une honetan 30 segundoko tartea besterik ez legoke aurreko 10 txirrindulariak eta boskotearen artean. Vemos a las 5 perseguidoras que sí que se están acercando a cabeza de carrera, y decías Bike Exchange, el equipo australiano que coge los mandos del pelotón, ahí parecía con un poquito más de autoridad, de actitud. Hay que recordar, tenemos por delante a Fidanza, a Ariana Fidanza, la corredora
del equipo Exchange, que bueno, pues lo lógico es que ahora también deje de colaborar aquí por delante. La cabeza de carrera, que ahora también recibe asistencia, en este caso la corredora del SD Works en cabeza, se trata de la canadiense Canuel, de la campeona nacional, y las corredoras perseguidoras que ya tienen menos de 30 segundos de desventaja sobre este grupo, y yo creo que están ya en el Goibar, ¿verdad? Por lo tanto, sí. Pues, eso es el Goibar. No sé si van a llegar a Eibar por delante o se van a juntar estas 5 perseguidoras con las 10 de cabeza. Pero antes de Eibar, desde luego el pelotón no creo que de alcance a la cabeza de carrera. ¿Con cuánto tiempo pueden empezar a subir y valdría esa diferencia en cuanto a las líderes del pelotón? Yo creo que no, yo creo que las líderes están tranquilas, la situación está controlada y las grandes protagonistas se moverán ahí. Eso sí, yo creo que empezará a subir y empezará la fiesta en ese pelotón donde las grandes favoritas están esperando a que lleguen esas primeras rampas. 20 segundos nada más entre las 10 de cabeza y las 5 corredoras que van haciendo de puente. Entre las 5 vamos a destacar la presencia de Ziortza Isasi, la vizcaína, gran rodadora. Luego le costará subir a Rate, pero es una corredora impresionante. Y fíjate, a estas alturas de carrera, después de todo lo que han hecho, está ahí luchando en cabeza de carrera. Y dándole protagonismo a la Enicat, a su equipo. En ese grupillo veíamos ahí sobreimpresionados que también estaba la corredora de Reino Unido, en este caso Rachel Langdon del Instafun Racing. Por su parte la canadiense también Luz Bourbeau del Majopek Tornachek del equipo canadiense, y ya habíamos mencionado a Agneta Franchi, que era la que iniciaba ese movimiento de contraataque, la corredora del equipo Farto. Nos faltaría por confirmar una ciclista ahí en ese grupo perseguidor, al que ya solamente le marcan 13 segundos de desventaja cuando se están acercando poco a poco a la rotonda de Zitain. Sí, oraintxe Elgoibarko irteran kanposantuko errepetxito horretan ditugu txirrindulariak, gero eta gertuago maltzagatik, baina bai ikusten ari gara atzeko boskotea berehala izango dela aurrean. Enseguida vamos a ver que las 5 corredoras que marchan ahí haciendo de puente van a contactar con las 10 corredoras de cabeza. Las están viendo, las tienen muy cerca, menos de 10 segundos de diferencia entre las 10 de cabeza y las 5 corredoras. Se queda el coche neutro, solo las 10 corredoras, el coche del juez principal y las 5, la diferencia es mínima y el pelotón todavía tiene 1 minuto de desventaja con esa cabeza de carrera. Pelotón en el Goibar y la cabeza de carrera ya dejando atrás el Goibar tras superar ese repecho al cementerio de el Goibar. El pelotón que sigue teniendo ese fuerte ritmo del Team Bike Exchange, pasando ahí al lado de la fábrica de Sigma, y la situación de carrera pues que se comprime de alguna manera, ¿no? Se juntan esas 5 corredoras, por lo tanto tenemos 15 corredoras ahora en cabeza de carrera, y la diferencia, como decías Arrichu, que es de apenas 1 minuto con este grupo principal, ya sin corredoras intercaladas. Baia da 15 txirrindulari buruan eta gero pelotoian, beraz 15tekoak eta pelotoiaren artean minutuko tartea legoke. Elgoibar atzean utzi, Maltzagarako bidean 15 txirrindulariak eta hortik jada Azitaindik barrena, Eibarren izango da lasterketa eta berehala hasiko dira Arrateko Maldatan gora. Beraz, une erabakigarria heldu da. Eta une erabakigarri honetan gozatu egingo dugu, benetan seguru gaude ikuskizun aparta emango dutela hor datozen txirrindulariak. Izen handiak ditugu, mundu mailako izen handiak, Nafarroan izan dira, orain Eibarren daude eta datorren asteartean
Ez ahaztu Durangoko klasika jokatuko dela emakumezkoen nazioarteko egutegian klasika bat, eta hor ere onenak izango dira aprobetxatuz, hemen daudela antolatzaileentzat ere, honaz, ez da berdina txirrindulariak lasterketa baterako ekartzea, edo 4 lasterketetarako ekartzea, beraz, goza dezagun munduko ziklismorik onenaz, hemen Euskal Herrian, Euskal Herriko errepideetan Nafarroan 2 egun, egun bat Gipuzkoan eta beste eguna gelditzen den eguna Bizkaian. Pelotoian erritmo bizia, oso bizia, pelotoia luze eginda, eta berriz ere euri erasoa txirrindularientzat, hor Elgoibar eta Maltzaga artean. 15 corredoras, cabeza de carrera, la diferencia se va reduciendo porque en estos momentos sí que es muy distinto el ritmo de las de cabeza y el ritmo de cabeza de pelotón, que viene ya a por las de cabeza y a situar a las líderes en buena posición para ya encarar esa última subida a Arrate y hacer frente a esa cuesta, a esa gran cuesta de Arrate, Álvaro. La subida a Arrate, bueno, a Usarcha, ¿no?, que luego desemboca en ese descenso a Arrate. Estaba pensando, Arritxu, en el esfuerzo que por un lado han hecho esas 5 ciclistas para llegar por delante, pero también entiendo al cambio de actitud, ¿no?, que había en ese grupo cabecero para dejarse de alguna manera atrapar, ¿no?, de buscar ese aire fresco que podían traer las de atrás. Aunque ahora, por el contrario, pues les vemos a las 15 corredoras más bien abiertas, sin mucha actitud, y bueno, justamente se iniciaban los ataques, ¿no?, que es lógico ante esa situación un poco más relajada. Y el Bike Change, que lo tiene claro, que está poniendo ese ritmo exigente y muy rápido y echándose encima de cabeza de carrera, en la idea de que empiecen por lo menos con la mínima diferencia, aunque ya la propia variante de Ibar, que también es dura en esa parte inicial, pues probablemente pueda dejar sentenciado ese intento en cabeza de carrera. Pues esa es la situación, y veíamos que en cabeza sí había ataques, pero había muchas corredoras mirando hacia atrás, viendo dónde viene el pelotón comandado por las corredoras del Bike Chance. Bueno, ya esperemos que Anne Santesteban esté, bueno, ahí la vemos muy bien situada. Desde luego el trabajo de sus coequipiers es perfecto para iniciar esa subida en muy buena posición. Ella quiere lucirse, parece que tiene piernas, esa es una buena noticia para el ciclismo vasco. Vamos a disfrutar de una gran subida. ¿Y qué diferencia hay entre las 15 de cabeza y el pelotón? Pues en estos momentos una diferencia mínima, porque ya ronda casi esa docena de segundos. No hay más diferencia. Vamos a decir que van a empezar a subir a Arrate con el pelotón compacto. Efectivamente, se ha comprimido tanto la diferencia que pues son apenas 15 segundos los que tienen. La actitud es muy distinta delante y detrás. Aquí el Bike Exchange, que ha tomado la responsabilidad de caza, y sin embargo por delante pues que ahora vemos que se suceden los distintos ataques, distintos movimientos. Nada que ver con la unidad que veíamos hace unos kilómetros, en los que colaboraban con los relevos y demás. Veíamos una corredora arquea salir ahí al ataque en cabeza de carrera, pero bueno, la organización por detrás, que vemos ahora pues hasta a 3 ciclistas del conjunto australiano del Bike Exchange, que están ahí en esas primeras posiciones, y recordemos todavía que tienen una corredora por delante, o sea que pueden empezar esa subida final con 4 ciclistas, que es un número interesante, ¿no?, para poder poner la carrera a su gusto. Pero mira qué importante es la colocación en estos momentos. Movistar también está moviendo a sus corredoras para que la líder Van Vleuten llegue bien colocada, pero el mando en esta cabeza de pelotón en estos momentos es del equipo de Anne Santesteban, que lo está haciendo perfecto. Baina tartea dago, oraindik ere ez dituzte aurreko 15 txirrindulariak harrapatu, 10 segundoko tarte horri eutsi egiten diote. Lasterketa azitaingo bidegurutzen, eta oraintxe harrapatu dituzte aurreko txirrindulariak. Beraz, aipatzen genuena, bakarren bat bada aurretik, 2 txirrindulari ditugu buruan, 15 horretatik ihes egin duten
bi txirrindulari, baina tartea, 3 segundo besterik ez dago, eta esaten genuena, taldeak arrate igotzen, guztiak bat eginda ekingo diote, oraindik ere bik ez dute etxi, baina pelotoia ziztu bizian dator txirrindulari hauen bila. 9 kilometro besterik ez lasterketa amaitzeko, eta une erabakigarria heldu da, presta gaitezen, goi mailako ziklismoaz gozatzeko goiz guztian egin dugun bezala, baina orain dator liderren ordua, liderren txanda, eta orain mugituko dira Eibarko zeharbidean, orain Goruntzako joerarekin bidea, eta lo que estábamos anunciando, que van a empezar la subida en pelotón. Acaban de cazar a las 2 corredoras que quedaban de la escapada, pelotón compacto, a 8,5 kilómetros de meta, Álvaro. Pelotón compacto, 8,5 kilómetros ya en la variante de Eibar. En breve, pues cuando pasen el túnel, tomarán ese giro izquierdas y el puente por encima de la propia variante para empezar la subida. Y efectivamente ahora la carrera, pues bueno, aunque ya han pasado muchos kilómetros, pues parece que llega casi como en el punto de partida a esta subida final, primero a Usarcha y después el breve descenso hasta Arrate. En concreto, pues con los 110 kilómetros de carrera que ya llevan en las piernas, pues el esfuerzo que está haciendo ahora, creo que es la propia Sheila, que venía de fuga, la que está poniendo ritmo en el pelotón, también para su compañera Annemie van Vleuten. Veíamos a corredoras en esas primeras posiciones, tanto del Backstage como del Canyon. Veíamos a Mikaela Harvey, a la corredora neozelandesa, en esas posiciones destacadas. Y bueno, el pelotón que va súper estirado, que va perdiendo unidades y que apenas quedan ahí 30 y 40 corredoras. El resto ya haciendo esos esfuerzos por tratar de no perder la posición, pero ya lo decíamos, ¿no? Esa rampa en la variante, que es exigente y que está provocando ya que el pelotón vaya a llegar muy reducido a las primeras rampas duras y serias de esa subida a Usarcha, a Arrate. Ahí vemos la cámara que se coloca en ese puente que comentaba yo. Les vamos a ver aparecer de esa salida de ese túnel y tomar ese giro a izquierdas en sus pantallas hacia la parte derecha. Vaya trabajo está haciendo Sheila Gutiérrez, impresionante la corredora riojana. Ha ido en la escapada, ha guardado las fuerzas y está dando el do de pecho, el último do de pecho de carrera a favor de sus compañeras. En ese inicio el pelotón que se ha roto en 2 grupos, pero todavía hay un grupo numeroso y van a empezar a subir ya en 500 metros, hartze ya ezkerretarako bihurgunea, gero eskuinetara eta ja da hortxe hasiko dira. Arrateko igoeran 25 bat txirrindulariz osatutako taldetxoa gelditu da, eta aukeraketa hori Eibarko varianteak egin du, Eibarko zeharbideak egin du, eta hortxe Movistarren lana oso sona, talde lan bikaina, zertarako ondo kokatuta eta liderrari gauzak errasteko bere momentua heltzen denean. Elisa Longo ere ikusi dugu ondo kokatu nahian lehenengo toki horietan, beraz, favorita guztiak hortxe buruan dira, eta festa, esango dugu, festa astera doa Eibar iria sari nagusian. Chivan por ahí que también en ese grupo principal todavía quedan ciclistas de la selección de Chile que están haciendo un gran esfuerzo para llegar a esta subida final, subida decisiva en el grupo principal. Por lo tanto, pues buena carrera la que están cuajando las corredoras americanas. Ahí vemos ya al pelotón salir de ese túnel, girarán a la izquierda, a la derecha en sus pantallas y subirán pues hasta donde ahora se ubica la cámara, ese puente que está sobre la variante, ese doble puente, y que ya afrontarán las primeras rampas en torno al 9, incluso 10% en esa parte inicial de la subida a Usarcha, de la subida hasta el santuario de Arrate. Ahí vemos bueno, así da, ya ha empezado la fiesta. Látigo casi del Movistar ahí en la salida, y bueno, de hecho, que esas 2 ciclistas se quedaban en cabeza. Y esta sí es, ¿eh? Sí, esta sí es. Y continúa con el propio Látigo que ha generado ese giro,
coge esos metros de diferencia y aquí estoy y si queréis cogerme. Y me voy, la más fuerte que venga. Ikaragarria, hasiera, iragarrita zegoena, parece que estaba anunciado, sabes qué va a pasar y aún así está pasa. Pasando, y aún así pasa. Sí, ahí vemos que bueno, se recompone un poquito el grupo después de ese gran acelerón de la corredora del equipo Movistar, pero es que quedan 20 ciclistas ahí y no ha empezado todavía prácticamente la subida, están en las primeras rampas. Vemos ahí al Bike Exchange también que coloca alguna ciclista en esas primeras posiciones y el ritmo que lo sigue marcando la corredora de Movistar, la parte trasera, la cola de pelotón completamente roto, perdiendo ahí diferencia, perdiendo contacto, pues veríamos por ejemplo a Verus, la corredora de Arkea, o ahora alguna ciclista del Rally Cycling en esas últimas posiciones. Pues como vemos ahí van a llegar a meta de una en una, ¿verdad, Richu? Bai, ala izango da, 6 kilometro besterik ez dira gelditzen, igoera bukatzeko eta hortxe une erabakigarrian da lasterketa, baina oraindik ere ez da utzi erritmo bizian hori bai, azken 6 kilometroei aurre eginez, baina lasterketa hautsi gabe. Movistar taldearena da kontrola, baina ez da utzi eta oraindik Van Vleuten, Van der Breggen, Elisa Longo, izen handi horiek ez dira mugitu, taldekideak dira eurentzat lanean ari direnak, eta talde hori bai gero eta murritzagoa da hor ikusten dugu, Van Vleuten 3. tokian hortxe kokaturik, Elisa Longo bere gurpilera, baina hauek oraindik ere ez dira mugitu, han Sant Esteban ere hortxe ikusten dugu, Van der Breggen ere bai, hor ikusten dugu, esango dugu, Eider Merino ere bai, hor ikusten dugu lehenengo multzo horretan, eta Van Vleutenen erasoa Elisa Longok erantzun du, Van Vleutenek aurrera egin nahi du, eraso bortitza jo du, bai Elisa Longok ondo erantzun dio, baita Van der Breggenek ere ondo erantzun dio, jarraitu egiten du, ritmo biziarekin, erritmoa gogortuz Van Vleuten goruntza, 6 dorsala darama Europako txapeldunak atzera begiratzen du eta ikusten du ez dituela atzean utzi, ez Van der Breggen, ez da Elisa Longo ere, baina hortxe daude 3 txirrindulariak gehiago sartuko dira atzetik, lehenengo erasoa jo du Van Vleutenek. Vaya aceleración, vaya cambio de ritmo y las 3 más fuertes. Hay una cuarta ciclista haciendo puente, creo que era del equipo Bike Exchange, y bueno, yo creo que estas 4, la cuarta ahí vemos a ver si puede llegar delante, son las que van a hacer la subida por delante, pero vaya aceleración, y no solamente el cambio de ritmo, sino que mantiene esa velocidad que está poniendo a Van der Breggen y a Longo Borghini, en este caso, la corredora del Trek, en una situación pues no muy cómoda, Tiene claro la estrategia y tiene claro que tiene las fuerzas para seleccionar la carrera. Y ahí sigue, insiste en el ritmo la corredora del Movistar Team. Hortxe jarraitzen du erritmoa markatzen, erritmoa ezartzen, Van Vleutenek, Van der Breggen bere gurpilera, Elisa Longo honen gurpilera, 3 txirrindulari tartea gero eta handiagoa erabakigarria izan daiteke tartea, baina 3rek jarraitzen dute eta 3retatik momentuz behintzat indartsuena ematen du Van Vleutenen dela. Van der Breggen bere gurpilera, Elisa Longo honen gurpilera, 3 txirrindulariak eta agintzen erritmoa jartzen, erritmoa markatzen, Movistar taldeko txirrindularia Van Vleuten garaipenak pilatzen ari da denboraldi honetan, azkena Lekunberrin lortu zuen eta gaur ere garaipena nahi du lasterketa honek maila handia baitu eta izen handiko lasterketa da. Movistarrentzat ere garaipena lortzea importantea da, etxeko lasterketa baita, Euskal Herriko errepidean jokatzen ari den hau eta ona litzateke taldearentzat hemen irabaztea, baina Van Vleuten momentuz zintzat eusten ari dira, bai Van der Breggen, baita Elisa Longo ere, talde lan ikaragarri egin dute, Van Vleutenek atzera begiratzen du, ez aldiazu lagundu behar, ea 3 artean aurrera egiten dugun, ez, Van der Breggen orain Van Vleutenen parean jartzera doa, baina Elisa Longo gurpilan jarri eta hortxe eusten dio. Beraz, lasterketa buruan, 5 kilometro faltan, Van Vleuten, Van der Breggen eta Elisa Longo. Qué bonito es ver a las 3 ciclistas en una carrera
como, bueno, en una subida como el Santuario de Arrate, ver a los ciclistas pues que dan este espectáculo en cabeza de carrera. Sigue Van Vleuten siendo la que marca el ritmo en cabeza. Yo creo que las dos compañeras, aunque quisieran, no pueden darle el relevo porque está subiendo una velocidad altísima. Pero bueno, qué bonito, ¿no? Ver a la campeona italiana, a la campeona de Europa y a la campeona del mundo, nada menos, en el Gran Premio Ciudad de Eibar, pues liderando la carrera en esta subida final. Bai, eta zer nolako izenak, hiru izena handi, une honetan mundu mailako izenik handienak, lasterketa buruan, hemen gurean eta oraintxe Van der Breggen bere errelebo hartu eta bere ritmoa ezartzen jarri da. Honen pilera Elisa Longo, Van Vleuten, Elisa Longoren aurretik Van Vleuten, Van der Breggen orain erritmoa markatzen, Van Vleuten honen gurpilera, Elisa Longo hirugarren, hirukotea ez da hausten eta hirurek batera jarraitzen dute, laetako azken 5 kilometroetan sartuta gaudenea. Igoera hau ez da txantxetakoa, igoera gorra da eta momentuz bortxe daude hirurak bakarrik, hiru zena handi, hiru munduko izar lasterketa burua hemen gurean Eibarren. Van Vleuten berriz ere erritmo hartuz eta erritmoan edo hirukotean ardurarik nahi ez duena, Elisa Longo denbora guztian gurpilean, Van Vleuten eta Van der Breggen orain errelebo eskatzen Van Vleutenek Van der Breggeni, honek errelebo ematen dio, ez dena sartzen Elisa da. Van der Breggen y Van Vleuten están tirando, Elisa Longo ya bastante por el momento en ir a rueda. Efectivamente, vemos que sí que colaboran Breggen y Van Vleuten, la campeona del mundo, la campeona de Europa. Y bueno, Longo Borghini, que de momento se queda en esa tercera posición, la corredora del Trek, probablemente con esa doble actitud, por un lado de intentar guardar fuerzas, pero por otro lado que no tiene suficiente capacidad como para entrar a esos relevos, porque están subiendo las dos ciclistas muy rápido. Azkar datoz, hiru txirrindulari buruan, Van Vleuten, Van der Breggen, Elisa Longo, ematen du hau doala okerren, behintzat besteak lanean ari dira, Elisa Longo gurpilean dator, gentsiko dugu zer gertatzen den, oraindik ere igoera ez baita bukatu eta atik erne tarte oso txikia baita, atzetik gerturatzen arira txirrindulariak, hirukotearekin bat egin dezakete, ez badira hauek mugitzen hor aurrean, tarte oso txikia da, eta atzetik 4-5 txirri gerturatzen ari dira, gehiago, 7-8 ere bai badira, hirukotearekin bat egingo dutena. No se están arreglando muy bien. Hay las 3 de cabeza y de atrás parece que un grupito de unas 8 o 9 corredores va a contactar con ellas. Eso es, parece que no van a conseguir esa diferencia. Y bueno, ya 4,4 kilómetros, les quedan apenas 2 kilómetros hasta el cruce de Isua y después ya será un poquito más favorable. Si digamos esos pues aproximadamente 6-8 ciclistas por detrás que se acercaban a la cabeza. Claro, el lastre de llevar a Longo de la corredora del Trek, que no estaba dando esos relevos, no estaba colaborando, y luego pues bueno, las dudas seguro entre Van Vleuten y Van der Breggen de saber cómo está la rival, que están frenando la progresión de ese terceto de cabeza, y que probablemente cuando recuperemos imagen lo veremos, pues va a provocar que se reunifique ese grupito de cabeza. Bueno, pues a ver si recuperamos las imágenes y podemos ver qué está pasando ahí en cabeza. Dejábamos a 3 corredoras, a las 3 estrellas en cabeza, Van Vleuten, Van der Breggen, Longo, pero teníamos un grupo de unas 8 o 9 corredoras muy cerca de ellas. Vamos a ver qué pasa en estos últimos y ya vemos que las de atrás han contactado con las 3 de cabeza. Y a 4 kilómetros tenemos un grupo bastante numeroso, Tenemos un grupo bastante numeroso de cara pues a esos 2 kilómetros difíciles, porque los 2 siguientes son en ligera bajada. Lo más duro queda ahora, serán 2 kilómetros duros, a ver quién se mueve, la responsabilidad y quién es capaz de marcar alguna diferencia, porque bueno, sería impresionante que esto se decidiera
al sprint en esa bajada al santuario, Álvaro. Desde luego, y un fin se disputa el sprint, porque ya hemos comentado que la colocación tiene una importancia vital, ese descenso, ese curveo que es tan importante conocer. Y desde luego decirlo, ahí siempre seguro que la corredora de Movistar lo conoce muy bien, porque entrenan en las carreteras de Navarra y aquí en País Vasco. Seguro que alguna otra ciclista, ya decimos que esta mañana pues subían de equipo a reconocerlo de cara pues a poder afrontarlo con de nuevo, que se vuelve a romper el grupito que se había formado. Yo creo que Leuten la que ha desatado las hostilidades, sí. La que me digo es segunda Van der Breggen, pero me queda la duda de quién es la tercera. Pues otra vez Elisa Longo. Sí, efectivamente, las tres mismas que vuelven a coger unos metros sobre el grupo. Ya no, más fuertes, lo único que falta es que ese entendimiento, pues que al no haber colaboración ha dejado una oportunidad a las 8 ciclistas que rodaban ahí en persecución. Sí que parece que la que va un poquito justita es Longo. Ahí vemos imágenes de dron de esa parada. Por suerte, pues el tiempo parece que ha mejorado un poquito, ¿verdad? Entonces hemos podido volar ese dron y con un poco de suerte ver en directo en esa parte final. Este es el grupo perseguidor, entendemos, ahí con Music del France de Ye cerrando ese grupito perseguidor, ¿no? La carretera está poniendo a cada una en su sitio. Buruan hortxe dira Van Vleuten, Van der Breggen, Longo, 3 kilometro terdi helmugarako tarte oso txikia da. Bakigarria izan daiteke, ze igoera bukatzeko kilometro terdi besterik ez dira falta, hortik beruntza egingo dute Arrateko zaindutegirainoko bide hori. Eta drona eguraldiak orain baimen txikat ematen du, eta droneko irudiak ikusten ari gara. Hau zen, udanan adibidez, dronak bere zatia egin alizatea, baina eguraldi ez du horretarako baimenik eman, lainoa zegoen, eguraldi ula euritsua eta ezin izan da. Eta berriz ere errepideko irudiak ikusten, zati gogorra erasoa berriz ere Van Vleutenek jo du, erritmoa aldatu du, erritmoa bizitu du, bakarrik aldegin nahi du, Van der Breggenek utzi egiten dio Elisa Longok ere indarrak atera, ez du aldegiten, bakartzat ez du aldegiten, Van Vleutenek naiz eta bera den, behin eta berriz erritmaketarekin lasterketa utzi nahi duena, baina ez du lortzen, eta orain Van der Breggen da erritmoa aldatzen duena, eta ematen du Van Vleuten gelditu egingo dela. Van der Breggen bakarrik, une honetan lasterketa buruan, Van Vleutenek ez du amore eman nahi, Elisa Longok ere ez, eutxi egiten diote, baina Elisa Longo se queda, Van Vleuten se queda, y se va Van der Breggen, la campeona del mundo. Ahí está, la campeona del mundo que ha sabido perfectamente aguantar todos los movimientos que proponía Van Vleuten, que eran duros, también ataques de marrajes duros, y ese último cambio de ritmo que ha remachado a la rival. Lo que ha aprovechado es ese momento de casi parón, de terminar, de coger un poquito de aire para aprovechar esas fuerzas y arrancarle por la parte izquierda y marcharse en solitario con una cadencia impresionante, con una fuerza impresionante. Está llegando, yo creo, ya al cruce de Isua. Ya ha pasado el cruce de Isua. Ya lo tiene hecho. Bueno, la diferencia no es muy grande, baina sí suficiente. Veremos qué pasa, pero yo no creo que la diferencia es definitiva, Todavía quedan esos 2,5 kilómetros. Van der Breggen, cabeza de carrera en solitario. Vamos a ver de qué son capaces Van Vleuten y Elisa Longo. Pero bueno, está aumentando la diferencia Van der Breggen, y ahora sí que se puede decir que el hueco es bastante importante. Van der Breggen en solitario, cabeza de carrera, todavía en ese falso llano después de ese cruce de Isua, y ahí sigue con muy buenas piernas, parece.
en ese tramo final de la subida, acabando la parte más difícil y luego ya encaminar esa bajada. Dentro de muy poco empezará a bajar Van der Breggen, que ha dejado atrás a Van Vleuten y Elisa Longo. Todavía no ha acabado del todo la subida Van der Breggen, pero ya está sacando diferencia en estos momentos tanto a Van Vleuten y también a Elisa Longo. Solo le quedan 100 metros para ese premio de la montaña. Ahí está Van der Breggen en ese premio de la montaña y enseguida empezará a bajar en esos 2 kilómetros finales de bajada. Van der Breggen en solitario, cabeza de carrera, mira para atrás, ya tiene, yo creo que el hueco ya es importante. Ahora sí, yo creo que Álvaro, sí podemos decir que esto está decidido. Yo me quedo ya con la cadencia que le hemos visto cuando primero ha lanzado el ataque y después pues ha mantenido, ¿no?, esa elevada velocidad que da una sensación de fuerza y de avanzar exagerada, ¿no? Y bueno, ya veíamos efectivamente que pasaba por ese premio puntuable, que ha pasado en primera posición, que por lo tanto pues va a conseguir también ese triunfo en la clasificación de la montaña. Y ya esta parte que va a poder afrontar, este descenso que hemos comentado, ¿no?, con sus curvas, que está mojado, pero que ahí vemos la pancarta ya de 2 kilómetros, pero que va a poder afrontar, si bien con la presencia de las dos corredoras en persecución, de una manera un poquito más pausada y evitando grandes riesgos. Eta hementxe dator, mendiko saria irabazi du jada Van der Breggenek, eta karrera ere oso oker espazaizkio gauzak ateratzen Van der Breggenentzat izango da. Ja jeitxieran dugu bakarrik lasterketa buruan Ana Van der Breggen haundia, SD Worst taldeko txirrindularia, azken kilometroan sartuko da aurki eta atzetik Van Vleuten eta Elisa Longo genituen, biek ere azken zati horretan eraso ugari jo du Van Vleutenek, baina errematea Ana Van der Breggenek eman dio Van Vleutenen emanari eta hortxe etekina ateratzen, ez da fio, atzera begiratzen du Van der Breggenek, Ana Van der Breggenek atzera begiratzen du, baina azken kilometro terdian sartuta dago eta duen aldearekin nahikoa izango da gaur hemen garaipena lortzeko eta palmaresean izena jartzeko. Y qué subida más bonita nos ha propuesto Van Vleuten, con todos los ataques, con todos los intentos por marcharse en solitario, pero bueno, qué capacidad ha tenido Van der Breggen, también en un primer momento Longo del equipo Trek, para mantenerse con ella y en el caso de Van der Breggen demostrar su fortaleza con esa arrancada en la, pues aproximadamente a 1 kilómetro, un poquito más del cruce de Isua, yo creo, para marcharse en solitario. Ahí mantiene esa cadencia, esa manera de mover la bicicleta. Mira para atrás, seguro que no se fía, ¿no?, de la distancia, tratando de medir. Es difícil que con el curveo que vea a sus perseguidoras, pero bueno, en cualquier caso ya muy cerquita, afrontando esa parte en la que el descenso es un poco más acusado, ya hacia la llegada del santuario de Arrate, y ahí a falta de 500 metros que tendrá una primera curva y luego otras tantas más a falta de 150 metros. Ahí vemos las imágenes de dron aquí desde el santuario, donde nada, en breves instantes va a llegar vencedora, la campeona del mundo. Eta presta gaitezen munduko txapelduna onena hemen helmugan hartzeko 200 metro besterik ez helmugarako Van der Breggen bakarrik dator, besoak jasotzeko moduan izango da, eguneko irudia hortxe izango dugu, ze munduko onena, munduko tokirik politenetakoan eta txirrindularitzaren bihotzean, atzera begiratzen du baina jada ospatzen ari da. Besoak gora, Ana Van der Breggen garaile, Eibarko hiria sari nagusian, zale gutxi hemen helmugan, COVID garaian gaude, gonbitea etxean gelditzeko zen, streaming bidez jarraitzeko, Van Vleuten izango da bigarrena, buruarekin etxita, ez egiten du, lasterketa oso ona egin du, txaloa jaso ere bai merezi zituen, Van der Breggen garaile, bigarren, Van Vleuten ikus dezagun, 3. postuan, Elisa Longo zetorren, baina badirudi honek arazo gehiago izan duela azken metro horietan, eta ez dakigu bera etorriko den, taldetxo bat etorriko den, hemen da Elisa Longo, 3. tokian osatu dugu beraz, podiuna, azkenean aldeak, haundiak izan da, diferencias importantes al final,
Vencedora Van der Breggen, segunda Van Vleuten, tercera Elisa Longo. Qué bonito el final, qué bonita la subida, gran victoria para la campeona del mundo, para Van der Breggen, que además lo ha podido disfrutar, ha podido levantar los brazos aquí en la línea de meta de Santuario de Arrate. Ahí llega el grupillo que venía por detrás, el grupito perseguidor, que sí que ha llegado bastante compacto, pero bueno, la verdad que hemos podido disfrutar de una subida muy bonita, de los intentos de Van Vleuten, luego de Van der Breggen dando ese ataque final, y creo que ha quedado un gran premio Ciudad de Eibar espectacular. Zoragarria izan da lasterketa, eta zer nolako izenak lasterketa honetako palmareserako ere, pentsa munduko txapeldunak irabazi du, Europako txapelduna izan da bigarrena, eta Italiako txapelduna izan da hirugarrena. Ikaragarria txirrindulariek eman duten ikuskizuna merezi zuen, eta merezi dute guztiek ere merezi dituzte txaloak. Eibarko hiria sari nagusian gogoratu garaipena Ana Van der Breggenentzat izan dela, Van Vleuten bigarren, Longo hirugarren. Y ahí vemos también imágenes de dron de esa zona de línea de meta, del podium y de la zona donde las corredoras pues van a coger algo de abrigo y en unos instantes pues las podremos ver a subir al podium como vencedoras, como triunfadoras de esta carrera. La meteorología, que la verdad que ahora vemos que se abren los paraguas, que empieza otra vez a llover. Yo creo que sí que los ha respetado un poquito, pero bueno, no perdona y ya sí que vuelve a llover aquí en línea de meta. Siempre decimos que la organización de Eibar es perfecta, pero todavía no han controlado lo del tiempo. Sí. Eso es lo que les queda todavía por atar, y bueno, pero también hay que hacer carreras con lluvia. Efectivamente. También... Ya que entrenáis aquí todo el año con lluvia, pues bueno, pues ya eso. Que menos que en carrera también haya lluvia, ¿no? Y además no vamos a dar esa ventaja a las corredoras de fuera, ¿no? Las de casa están acostumbradas, bueno, pues vamos a tener ese factor a favor. Egia da, euriarekin lasterketa askoz arriskutsuagoa izaten dela, eta gorputzak beti ez duela berdin erantzuten, baina, bueno, zer egingo diogu, euria ere gure paisaiaren parte da, gure ezaugarrietako bat da, eta horri ere aurre egin behar zaio. Bueno, txirrindulariak heldu eta heldu ari dira helmugara, jakina, eta... Un rosario de corredores, una por una, mejor dicho, pues que van llegando a esta línea de meta, pues normal, con la exigencia de la subida, pues que claro, ahora veamos que van llegando de una manera muy, muy escalonada. Pero bueno, ya como resumen, pues decir eso, que la ascensión final, la carrera ha llegado junta ya a la variante de Eibar y a las primeras rampas de Usarcha, de Arrate, y hemos visto pues a una gran participación, y eso se ha visto reflejado en la gran ascensión final, en la gran carrera que nos han propuesto tanto Van Vleuten, la campeona de Europa de Movistar Team, como a la postre vencedora, en este caso Van der Breggen, la campeona del mundo. Ha sido Van Vleuten la que ha movido, la que ha atacado. Ataca la lluvia otra vez en Arrate, sí. Álvaro, pero los cambios de ritmo han sido por parte de Van Vleuten. Ella ha sido la que ha tomado la responsabilidad y ha querido marcar el ritmo. No ha conseguido irse en solitario, le ha respondido muy bien Van der Breggen, y desde el principio se ha visto que iba un poco más justa Elisa Longo, y Van der Breggen lo ha medido perfectamente, ha respondido a esos ataques de Van Vleuten y luego la ha rematado a falta de menos de 1 kilómetro para acabar la subida y afrontar esos 3 últimos kilómetros finales, el kilómetro de subida más los 2 de bajada, en solitario, y bueno, sacando una bonita diferencia sobre su gran rival Van Vleuten. Menudo espectáculo ofrecen estas dos corredoras, Van der Breggen, Van Vleuten. Es impresionante verles, y bueno, solo tenemos que dar las gracias a los organizadores de Navarra, de Eibar y de Durango, que nos facilitan el ver el ciclismo de este nivel, este ciclismo de altísima calidad aquí en nuestras carreteras. Es un lujo, y bueno,
Qué pena, solo nos queda ya una carrera, la de Durango. Sí, la verdad que estamos viendo un espectáculo. Como decías, hay que agradecer al Club Ciclista Ibarres, a todos los patrocinadores que se vuelcan con el club y en concreto con esta carrera, que han permitido pues que la podamos ver en directo, con una gran calidad de imagen, con una gran señal. Y bueno, ahora nos queda todavía pues por disfrutar de lo que será el podium final de esta competición. Aurki izango ditugu sailkapenak, aurki izango dugu podiuneko protokolo guztia, baina berriz ere gogoratu behar dugu Ana van der Breggen handiak irabazi duela Eibarko Hiria saria eta sailkapeneko lehen 3 tokietan hortxe izan dira Van der Breggen, Van Vleuten eta Longo. Ikaragarrizko lasterketa izan da, iesaldiarekin, baina pelotoiak oso ondo kontrolatu du, izar handien talde ondo kontrolatu dute iesaldia, eta iesaldiak, azken pedalkolpeak, igoera hastearekin batera eman ditu, eta igoera hasi denean, lehenengo multzoa bateginda genuen, eta hortxe hasi da indartsuenen festa, eta indartsuenak Van Vleuten, Van der Breggen eta Longo izan dira. Van Vleutenek behin eta berriz erasoa jo du, behin eta berriz aldatu du erritmoa, Van der Breggenek oso ondo erantzun dio, eta azkenean bere izan da gainera errematia eman diona lasterketari. Ana Van der Breggenek mendean hartu ditu Van Vleuten, Elisa Longo eta beste guztiak, eta hortxe dago garaipen handia, UCI mailako, nazioarteko mailako lasterketa bikain honetan, Eibar Hiria sari nagusian. Azken txirrindulariak oraindik ere ez dira arrateko gainera ailegatu, beraz oraindik ere falta dira helmugako inguruetan txirrindulariak. Itxaron egingo dugu eta aurki hasiko dugu sari banaketa ekitaldia, eta sari banaketa hori eginteko agintariei ere sariak eman behar dituztenei ere podiunera gerturatzeko eskatuko diegu. Ahí todavía vemos alguna Todavía quedan corredoras, sí. Álvaro. Pero bueno, la gran mayoría de ciclistas, ahí vemos el vehículo de la Baralcucha con su director Coño Lazcano, que también nos dice pues que probablemente haya llegado ya a línea de meta Idoia Eraso, que era la mejor situada del equipo de la Baralcucha. Y vamos a hacer repaso. Vamos a comentar la clasificación. Lehenengo tokian, Van der Breggen, 3 ordu 6 minutu 16 segundo, bataz besteko abiadura orduko 37 kilometro, 752 metro. Bigarren, Van Vleuten, 16 segundora. Hirugarren, Elisa Longo, 42 segundora. Lucinda Brand izan da laugarrena, minutu eta 6 segundora. Mikaela Harvey eta Ane Santesteban 6garren. Lehen euskal txirrindularia beraz, Ane Santesteban izan da. Erika Magnaldi izan da 7garrena eta Eider Merino 8garren. Beraz, 8 lehenengotan, 2 euskal txirrindulari sailkatu dira. Evita Muzik izan da 9garrena eta Amanda Esprat 10garren sailkatu dira. Mendiko saria Van der Breggenentzat izan da, tarteko helmugak Koponirentzat, talderik onena Ane Santestebanen taldea, Team Bike Eschan taldea, taldeka garaile, euskal ziklisten artean Ane Santesteban aurrena, 2garren Eider Merino eta Idoia Eraso 3garrena, 57garren amaitu du txirrindulari nafarrak 6 minutura, 23 urte zazpikoetan Evita Muzik, 9garren sailkatu den Evita Muzik izan da 23 urte zazpikoetan lehenengoa. Hauexek dira gaurko lasterketako posturik esanguratsuenak. Pues la verdad que es bonito, ¿no?, ver que la presencia de corredoras euskaldunes, en el caso de Ane Santesteban, que ha podido terminar en 6ª posición, de Eider Merino, que ha terminado 8ª, que han estado ahí en la pelea, pero bueno, yo sobre todo también en categoría sub-23 ver a Idoia Eraso del Laboral Cucha en esa posición a 6 minutos de la ganadora, que es una posición meritoria, pues también
la verdad que es un gran resultado. Confirmamos también, como decíamos, la montaña, que será para Van der Breggen, las metas volantes, que al final se las llevará, si no me equivoco, el Clara Coponi, diría, que es la que se va a llevar las metas volantes. Y por equipos, el Bike Exchange, el equipo australiano, que es el que se lleva la victoria, el triunfo. Borixe, sailkapena, mendiko saria Van der Breggenentzat, tarteko helmugako Ponirentzat, taldeka Bike Exchange lehenengo tokian, lehen euskal txirrindularian Sant Esteban, 23 urte zazpikoetan lehena Evita Muzik, eta 10 lehenengoa nortzuk, begira. Van der Breggen, Van Vleuten, Longo, Brand, Harvey, Sant Esteban, Magnaldi, Merino, Muzik eta Esprat. Nolabait laburtuta, hauxe da Eibar Hiria sari nagusiak eman duena. Eta hemendiko oso gutxi iraia da, potiduneko ekitaldiarekin hasiko gara. Un top 10 de lujo, el que ha llegado aquí en esas posiciones cabeceras a la meta en el santuario de Arrate. Como decías, pues la victoria más allá de Van der Breggen, la carrera del SD Wars, Van Vleuten del Movistar segunda, Longo, Elisa Longo del Trek tercera. Ha sido su compañera de equipo Lucinda Brand cuarta, también del equipo Trek, ya dando tiempo a ese grupo que llegaba a 1 minuto 06 de la vencedora. Y en ese grupo pues también entraban Michaela Harvey, la ciclista en este caso del equipo Canyon SRAM, Anne Sant Esteban, que tiene el mérito de ser también la primera ciclista española que terminaba 1.06, Erika Magnaldi en octava posición, Eider Merino, la también corredora española que en este caso compite con el Mones Women's Cycling Team. En novena posición, Evita Muzik de la France DG, y cerrando ese top 10, la incorporación del Bike Exchange de Amanda Spratt. Y premio a la combatividad para Sheila Gutiérrez del equipo Movistar. También tenemos noticias de Iturmendi del torneo Abiatzen. Victoria para Igor Arrieta del equipo Lizarte en Iturmendi. Y vamos a recordar que Igor Arrieta fue segundo en el Memorial Balenciaga, aquí en el Alto de Arrate, corredor de primer año, ha ganado en Iturmendi y por lo tanto nuevo campeón de Navarra, Igor Arrieta, el corredor del Lizarte. Y decíamos de Sheila Gutiérrez, ese premio a la combatividad, no solamente por estar en la escapada del día, sino por ese esfuerzo que ha hecho para poner ritmo en el grupo principal, una vez neutralizada la escapada en esa variante de Eibar. Ese fuerte ritmo que también en ese giro a derechas antes de empezar la subida, pues por unos instantes dejaba a Van Vleuten ya con unos segundos de ventaja sobre el resto de corredoras favoritas, aunque luego pues se ha juntado la carrera y hemos visto una serie de ataques por parte de Van Vleuten antes del definitivo de la campeona del mundo de Van der Breggen. Va impresionante ese final de carrera y bueno, preciosa la carrera en su totalidad, esa escapada principal, ese control por parte del pelotón y esa subida a Arrate impresionante, entre las mejores del mundo, en la que ha rematado la faena la campeona del mundo, Anna Van der Breggen, con una victoria preciosa en esta carrera. Enseguida empezamos con el protocolo del podio, donde ya tenemos a todas las que tienen que recibir los premios ahí ya esperando a salir. Pues ahí se marcha nuestra compañera Richu Iribar para hacer esa ceremonia de podium, donde veremos pues a todas las protagonistas, a todas las vencedoras que han conseguido el triunfo en las distintas clasificaciones de la jornada. Ya comentábamos también que la competición, esta gira española de pruebas de máximo nivel, de nivel UCI femenina, pues tendrá el próximo martes en Durango pues, la última de estas clásicas, de estas pruebas, antes de también disputar la Vuelta a Burgos femenina, que está prevista
para los próximos días. Pero bueno, en el caso de las clásicas, este martes en Durango será el turno de esa prueba que pone fin a las clásicas por el norte de España. Y vamos a empezar con el protocolo del podio. Sari hasiko gara eta sari banaketari hasiera emateko sariak eman behar dituztenak ere behar ditugu. Beraz, Eibarko alkateari Jon Iraolari dei egiten diogu eta berehala izango dugu hemen da, alkatea hemen da, irabazleare bai, primera clasificada, vencedora del Gran Premio Ciudad de Eibar, Ana van der Breggen. Eibarko udalaren saria, alkatea Jon Iraolak emandako saria. Ana van der Breggen, munduko txapeldunak, garaile, Eibarren. Momentu honetan, munduko ziklismoaren herririk sutsuena esango dugu. Ana van der Breggen, garaile. Argazkiak atera eta podiumeko tokia utziko du, txapela ere jantzi du, dotore asko, behardan bezala. Musukoa kendu, zaleen txaloak, Eibarko iria saria, Ana van der Breggen entzat. Bigarren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren saria, Arkaitz Milan mesedez, Arkaitz Milan, bai, bale, hemen dugu Aldundiko Gazteria eta Kirol Departamentuko diputatua, Annemiek van Vleuten, Movistar taldeko txirrindularia, protagonista izan da, behin eta berriz erasotu du, garaipena nahi zuen, Van der Breggeneko ondo erantzun dio. Hortxe duzue, Annemiek van Vleuten. Eta hirugarren, Eibar iria sari nagusian, Angel Lópezek, Eibarko txirrindulari elkarteko presidenteak, Eusko Jaurlaritzaren garaikurra, hirugarrenarentzat Trek Segafredo taldeko Elisa Longo, Italiako irabazlea. Elisa Longo, hirugarren Trek Segafredo, eta orain dei egingo diegu hiru lehenengoi argazkirako Ana van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo. Vamos a llamar a las tres, vamos a completar el podium con esas tres grandes corredoras. Las tres primeras en este Gran Premio Ciudad de Eibar, hortxe dituzue erdi-erdian Van der Breggen. Bere ezkerretara, edo eskuinetara, kaso honetan ezkerretara Van Vleuten, eskuinetara Elisa Longo, hauxe da podiumeko argazkia. Hiru lehenengoentzat Orbeak badu sari berezia. Orbearen eta Eibarko txirrindulari elkartearen saria, un premio especial Orbea, para Annemiek van Vleuten, Elisa Longo y Ana van der Breggen. Berriz ere, dei egingo diegu hirurei, Orbearen sariekin irteteko. Gracias. Sí. Orbearen saria, baina batzuek euren publizitatearen agindupean, bere etxe markaren babeslen etxean, bueno, Orbearen saria banatuta, baina ez dugu argazkia izango.
Mendiko saria, premio a la montaña. Icolan Sportsen saria, premio Icolan para el premio a la montaña. Montaña ganada por Ana van der Breggen, vencedora de la montaña, premio Icolan Sport. Ana van der Breggen, vencedora de la montaña, premio Icolan, Icolan Sports, para esa gran protagonista de esta carrera. Metas volantes, premio concedido por Berkoa. Vale. Vamos a hacer un cambio. Lehiakortasunaren saria, premio a la combatividad. Maite Marko Erkiaga izango da Larragesten izenean saria emango duena. Vamos a llamar a esa corredora combativa, a la más combativa del día, Sheila Gutiérrez del equipo Movistar. Sheila, que ha tenido un comienzo de temporada difícil. Sheila zorionak. Lehenengo euskal txirrindularia, Euskolabel saria, Juan Manuel Jiménez Oberenaren ordezkariak emango dio, Ane Santesteban Baiketxan taldeko txirrindulari gipuzkoarrari. Ane Santesteban. Podiumera goraino igozaiten merezi duzu. Ane Santesteban, Euskolabel saria, 6. lasterketa honetan, euskal txirrindularirik onena. Taldekako saria, Ruibalen garaikurra, Ruben Pedrazak emango du garaikurra, talderik onena, Ane Santestebanen Team Bike Chance. Ane Santesteban, taldearen ordezkari, clasificación por equipos, para el equipo de Ane Santesteban Bike Chance. Talde osoaren izenean ametxe dugu, onena, Ane Santesteban. Dotoretasunaren saria, premio a la elegancia. Berkoak emandako saria, Annemiek van Vleuten, la más elegante del día. Andoni García bat. Hortxe daukagu enpresako kooperatibak ordezkaria, eguneko dotorenaren sariarekin, Annemiek van Vleutenekin. Laurel Dajardik emandako saria, Angel Beñaturainek emango duen saria, iesaldirik luzeena. Escapada más larga, premio de Laurel Ijardi, lo entrega Beñaturain, Sheila Gutiérrez del equipo Movistar. Iesaldirik luzenaren saria, Sheila Gutiérrez entzat, gogoratu eguneko iesaldian izan dela hasiera-hasieratik, eta harrapatzear zirenean, bera izan da azken errelebo bortitza eman duena, Annemiek van Vleutenek errematatzeko, baina gero errematea
Ana van der Bregenek eman dio. Vamos a llamar a todas las corredoras al podium, a las que quedan, para que todas se saquen juntas una foto. Ana van der Breggen, Anemi van Vleuten, Sheila Gutiérrez, Anne Santesteban. Última foto. Con Ángel López Beñaturain, como director de carrera y presidente del Club Ciclista Ibarres. Aquí están algunas de las protagonistas, no todas, porque protagonistas aquí han sido las 165 corredoras que han salido. Zorionak, Van der Breggen, Van Vleuten, Sheila, Ana, Anne. Zorterik onena ere opa diegu, esan digute eroriko asko izan dela eta badirela erietxean txirrindulari bat baino gehiago, ea ez den ezer larririk izaten. Eta honekin jada amaitutzat ematen dugu Eibar Iria sari nagusia. Con esto damos por finalizada la edición tercera de este Gran Premio Ciudad de Eibar. Ana van der Breggenen garaipen handi honekin, SD Works taldearen garaipen handia hemen arraten, eta besterik gabe amaitutzat ematen dugu sari banaketa, amaitutzat ematen dugu lasterketa. Mila esker gurekin izan zareten guztioi, eta datorren urtera arte txirrindularitzak ez du amaierarik izango, jarraipena izango du, eta norbait oraindik ere lasterketa gosez gelditu baldin bada, gaur arratsaldean hemendik gertu Mendaron kadete mailako lasterketa dago. Guztiok ere gonbidatuta zaudete Mendaron kadeteak animatzera. Benetan laguntzaileoi, babesleoi, jaurlaritza, aldundia, udaletxea, beste enpresa laguntzaile guztioi, eskerrik asko, zuek gabe, hau, etzen posible izango. Beraz, mila esker, eta betikoa jarraitu munduko kirolik ederrena txirrindularitza, zuekin izango gara datozen lasterketetan ere. Ondo izan, gracias a todos, gracias a los patrocinadores, gracias a la afición. Sin todos vosotros esto no sería posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Agur. Adiós, nos vemos. Thank you.